Detente. Respira profundo. Lo que estás a punto de experimentar no es coincidencia. Estás viendo esto porque algo en ti ya ha cambiado, aunque tu mente consciente aún no lo sepa. Tu futuro te ha estado observando durante mucho más tiempo del que imaginas, dejando huellas en tu presente, empujándote suavemente hacia este momento exacto. Y aquí estás, con la sensación de que este video te estaba esperando, de que alguien sabía que lo necesitarías justo ahora. ¿Sabes qué es esa sensación? No es intuición, no es coincidencia, es retrocausalidad en acción. Tu yo futuro está interfiriendo con tu presente en este instante preciso. Y lo más fascinante es que la ciencia ya me ha demostrado que estos científicos de Princeton llevaron a cabo experimentos durante décadas que revelaron algo que desafía todo lo que te enseñaron sobre el tiempo. La intención expresada en el presente puede alterar eventos que ya ocurrieron en el pasado, con una significancia estadística que alcanza una probabilidad inferior a 1 entre 1000 millones de ser casualidad. Si el presente puede afectar el pasado, entonces el futuro está afectando tu ahora mismo. Tómate un momento. Siente el peso de esta verdad. La versión de ti que ya vive la realidad que deseas no está esperando pacientemente en algún punto lejano del calendario. Esa versión de ti existe ahora, en una línea temporal diferente, y está ejerciendo presión sobre este momento, tratando de guiarte, de sincronizarte, de colapsarte hacia cada impulso inexplicable que has sentido recientemente, cada pensamiento repetitivo sobre un cambio que debes hacer, cada vez que has dicho siento que algo está mío a punto de suceder, no son señales aleatorias de tu mente deseosa, son transmisiones temporales. Tu conciencia funciona como una antena que capta información no solo del pasado, sino del futuro. Estudios científicos han demostrado que el sistema nervioso autónomo reacciona entre 2 y 3 segundos antes de que un estímulo emocional sea presentado, con una significancia estadística que descarta toda posibilidad de error experimental. Tu corazón comienza a cambiar su ritmo antes de que el evento suceda. Tu piel responde antes de que la imagen aparezca en la pantalla. Tu cuerpo está recibiendo información del futuro constantemente, y la mayoría de las personas nunca aprenden a escuchar estas señales. ¿Por qué nadie te enseñó esto? Porque vivimos en una civilización construida sobre la ilusión del tiempo lineal, donde el pasado causa el presente y el presente causa el futuro en una cadena unidireccional que nos mantiene atrapados en la narrativa de víctimas de nuestras circunstancias. Pero la física cuántica ha demolido esa ilusión. El efecto observador en mecánica cuántica revela que el acto mismo de observación no es pasivo sino activo, que colapsa posibilidades infinitas en una realidad singular. Y aquí está la revelación que cambia todo. Ese observador no está atado al presente. El observador puede existir en el futuro y colapsar tu presente desde allá. Imagina esto. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que sostienes, está siendo influenciado por el tú que ya existe en tu futuro deseado. Esa versión de ti no espera a que llegues. Te está trayendo, creando sincronicidades, ordenando encuentros, colapsando probabilidades para que el camino hacia ella se vuelva. Este video es parte de ese proceso. No encontraste este video. Este video te encontró a ti. Tu futuro lo colocó en tu camino porque en la línea temporal donde ya vives tu realidad deseada, ver este contenido en este momento exacto fue parte de tu transición. ¿Sientes la resonancia de estas palabras? Esa resonancia no es emocional, es cuántica. Es la vibración de dos versiones de ti comenzando a sincronizarse a través del tiempo. La mayoría de la gente pasa toda su vida mirando hacia atrás, buscando en el pasado las causas de su presente, creyendo que están limitados por lo que ya ocurrió. Pero esa es precisamente la trampa que mantiene a la humanidad atrapada en ciclos repetitivos de limitación. Tu pasado no te define, tu futuro sí, y tu futuro ya te eligió. Ahora la pregunta no es si tu futuro está tratando de comunicarse contigo, la pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Estás listo para soltar la adicción a buscar evidencia en tu presente y comenzar a encarnar la frecuencia de quien ya eres en tu futuro? Porque esto no es teoría abstracta, esto es mecánica cuántica aplicada a la conciencia humana. Esto es el descubrimiento más importante que puedes hacer en esta vida, que no eres el producto de tu pasado sino el canal de tu futuro. Este canal, el observador cuántico, existe para guiarte a través de este despertar temporal. Si sientes que estas palabras están activando algo profundo en ti, si reconoces que tu futuro te trajo aquí, suscríbete ahora. No como un simple gesto de seguir contenido, sino como un compromiso con la versión de ti que ya vive la realidad que deseas. Cada suscriptor de este canal es alguien que ha aceptado conscientemente vivir desde el futuro en lugar de desde el pasado. Menos del 1% de la gente comprende lo que estás comprendiendo en este momento. Menos del 1% puede sostener la coherencia necesaria para permitir que su futuro reorganice su presente. Y estás aquí porque ya formas parte de ese 1%.
Lo que viene ahora no será fácil de asimilar para tu mente lógica, pero será profundamente familiar para tu consciencia. Porque en los próximos capítulos vas a descubrir exactamente cómo funciona esta comunicación temporal, qué bloquea la mayoría de las personas para recibirla, y cómo puedes convertirte en un canal completamente abierto para la influencia de tu futuro. Vas a aprender por qué los periodos donde nada sucede son en realidad los más importantes, por qué buscar señales externas sabotea el proceso, y cómo tu sistema nervioso puede entrenarse para detectar información que aún no ha ocurrido linealmente. Pero antes de continuar, necesitas entender esto con absoluta claridad. Tu futuro no está tratando de alcanzarte. Tú estás tratando de alcanzar a tu futuro. Y la única forma de hacerlo es dejando de vivir desde la identidad de quien eres ahora y comenzando a vivir desde la identidad de quien ya eres allá. Este es el punto de colapso. Este es el momento en que decides si seguirás buscando que tu realidad externa te confirme quién puedes ser, o si finalmente encarnarás quien ya eres para que tu realidad externa no tenga más opción que reorganizarse alrededor de esa verdad. El tiempo no es lo que crees, la consciencia no es lo que te enseñaron, y tu futuro ya está aquí, observándote, esperando que finalmente veas lo que siempre ha estado frente a ti. Bienvenido a la transmisión, bienvenido al despertar temporal, bienvenido a el observador cuántico. Desde el momento en que naciste te enseñaron una mentira tan fundamental que estructuró toda tu percepción de la realidad. Te dijeron que el tiempo fluye en una sola dirección, del pasado hacia el presente, del presente hacia el futuro. En una línea recta fue inflexible. Te enseñaron que lo que ya ocurrió es inamovible, que lo que sucede ahora es consecuencia de lo que pasó antes, y que el futuro es un espacio vacío esperando ser llenado por las acciones que tomes hoy. Esa narrativa es falsa, no es solo inexacta, es la prisión invisible que mantiene a la humanidad atrapada en ciclos de limitación generación tras generación. La física moderna ha demolido completamente esta ilusión del tiempo lineal, pero de alguna manera esa revelación nunca llegó a la conciencia colectiva. Los científicos más avanzados del mundo saben que el tiempo no fluye como nos lo imaginamos. El físico Carlo Rovelli afirmó directamente que el tiempo tal como lo percibimos es una ilusión, que nuestro sentido ingenuo de su flujo no corresponde a la realidad física, y sin embargo, seguimos viviendo como si el pasado fuera nuestro amo y el futuro solo existiera cuando finalmente lleguemos a él. ¿Por qué nadie te dijo esto antes? Porque una civilización construida sobre la creencia en el tiempo lineal puede ser controlada. Si crees que eres producto de tu pasado, entonces estás constantemente buscando en tus experiencias previas la justificación de tus limitaciones presentes. Si crees que el futuro es incierto y depende de una acumulación lineal de acciones correctas, entonces vives en un estado perpetuo de ansiedad y esfuerzo, siempre persiguiendo algo que parece estar perpetuamente adelante. Pero la retrocausalidad lo cambia todo. Retrocausalidad significa que eventos futuros pueden influir en el pasado, que las decisiones tomadas en un momento posterior en el tiempo pueden afectar lo que ya ocurrió. Esto no es ciencia ficción, esto no es especulación metafísica, esto es física cuántica, verificada experimentalmente. Físicos de instituciones como Chapman University y el Perimeter Institute han demostrado con rigor matemático que, si aceptamos ciertas premisas razonables sobre la naturaleza de la realidad, entonces la teoría cuántica debe ser retrocausal. Esto significa que la medición que haces ahora sobre una partícula puede influir en las propiedades que esa partícula tenía antes de que hicieras la medición Plato. Tómate un momento para sentir el peso de esta verdad. Si el acto de observación en el presente puede cambiar el estado de una partícula en el pasado, entonces tu identidad futura puede cambiar tu estado presente. La versión de ti que ya vive tu realidad deseada está ejerciendo presión retrocausal sobre este momento exacto, colapsando posibilidades, reordenando sincronicidades, influyendo en tus decisiones sin que tu mente consciente lo registre como tal. Aquí está el problema. Tu cerebro no evolucionó para percibir el tiempo de esta manera. Tu sistema nervioso construye una narrativa lineal porque eso es funcionalmente útil para sobrevivir en un mundo físico tridimensional. La corteza prefrontal, la corteza parietal y los ganglios basales trabajan juntos para integrar información sensorial, memoria y atención, creando una sensación coherente de secuencia. Pero esa coherencia es una construcción, es una simulación que tu cerebro genera para darte la ilusión de continuidad. El neurocientífico Edmund Husserl describió el campo temporal de la conciencia como algo que se extiende más allá del instante presente, abarcando aproximadamente entre unos cientos de milisegundos y unos pocos segundos. Tu experiencia consciente nunca es de un único punto en el tiempo, sino de una extensión temporal donde pasado inmediato, presente y futuro inmediato coexisten en tu percepción. Pero hay más.
Estudios han demostrado que cuando los participantes experimentan cambios perceptuales, como cuando una imagen biestable como el cubo de Necker cambia de orientación, reportan que esos intervalos se sienten más cortos que intervalos idénticos sin cambios perceptuales. ¿Por qué? Porque en el momento del cambio perceptual hay una ausencia momentánea de contenido consciente. Si el tiempo sentido es función del contenido conscientemente experimentado, entonces sin contenido consciente no hay sensación de tiempo transcurrido. Esto revela algo crucial. Tu percepción del tiempo no es objetiva sino subjetiva, no es fija sino maleable, no es pasiva sino activamente construida por tu estado de conciencia. Y si tu percepción del tiempo es maleable, entonces tu relación con el pasado y el futuro también lo es. La mayoría de la gente vive mirando hacia atrás. Buscan en sus experiencias pasadas la explicación de por qué no tienen lo que desean ahora. No puedo porque en mi infancia. No soy capaz porque cuando intenté antes. No merezco porque mi historia demuestra que... Cada una de estas afirmaciones es una cadena temporal que te ata a una versión de ti que ya no existe excepto en tu memoria. Pero tu memoria también es una construcción. Cada vez que recuerdas un evento, no estás accediendo hacia un archivo inmutable. Estás reconstruyendo ese evento desde tu estado de conciencia presente, y en el proceso lo modificas, lo reinterpretas, lo reescribes. Esto significa que tu pasado no es fijo. Tu pasado cambia cada vez que cambias tu identidad presente, y tu identidad presente cambia cuando comienzas a vivir desde tu identidad. ¿Ves cómo funciona el bucle? Tu futuro influye en tu presente. Tu presente reinterpreta tu pasado reinterpretado valida tu identidad presente, y tu identidad presente se alinea cada vez más con tu futuro hasta que la brecha desaparece completamente. Esto no es visualización positiva, esto no es pensamiento mágico, esto es mecánica cuántica aplicada igual a conciencia. El Dr. Rod Sutherland, quien ha desarrollado un modelo completo de retrocausalidad, argumenta que lejos de contradecir los principios fundamentales de la mecánica cuántica, la retrocausalidad es completamente compatible con ellos. Su modelo permite que partículas entrelazadas residan en nuestro espacio cotidiano y obedezcan las leyes de relatividad de Einstein, a pesar de parecer violar esas leyes dentro de nuestra percepción limitada del tiempo que fluye solo hacia. Creo que este modelo es el primero en demostrar que estas características deseables pueden ser compatibles con la mecánica cuántica, afirma Sutherland. Introducir el factor adicional de la retrocausalidad proporciona así una explicación para enigmas de larga data que rodean los fenómenos cuánticos. ¿Qué significa esto para ti? Significa que cada vez que eliges encarnar la identidad de tu yo futuro, en lugar de reaccionar desde tu yo pasado, estás colapsando líneas temporales. Estás ejerciendo influencia retrocausal sobre tu propia historia, reorganizando la red de causalidad que te trajo hasta aquí. Pero aquí está la trampa que detiene al 99% de las personas. Siguen buscando que su realidad presente confirme que el cambio está ocurriendo. Siguen midiendo su progreso desde la identidad de quien todavía cree que está separado de su futuro deseado. Y en el momento en que haces eso, colapses de vuelta en la línea temporal antigua. Porque en física cuántica, la observación determina el resultado. Si observas desde la identidad de alguien que espera que su futuro llegue, entonces experimentas una realidad donde tu futuro siempre está delante. Siempre separado, siempre condicional. Si observas desde la identidad de alguien que ya es, entonces experimentas una realidad donde tu futuro se está materializando constantemente porque ya eres el punto de colapso. Este es el cambio más radical que puedes hacer. Dejar de vivir en tiempo lineal y comenzar a vivir en tiempo cuántico. En tiempo lineal, causas pasadas crean onís, efectos presentes que eventualmente crearán futuros posibles. En tiempo cuántico, tu estado futuro crea presión retrocausal sobre tu presente, que reinterpreta tu pasado, que valida tu identidad emergente, que colapsa la línea temporal completa en una nueva configuración. No estás construyendo un puente hacia tu futuro. Tu futuro está construyendo un puente hacia ti. Y el único requisito es que dejes de resistirte, dejes de buscar evidencia desde tu identidad antigua y permitas que la versión de ti que ya existe en ese futuro deseado colapse completamente tu presente. ¿Estás empezando a sentir cómo todo lo que creías sobre causa y efecto se está desmoronando? Bien, ese desmoronamiento es necesario, porque solo cuando sueltas la adicción al tiempo lineal puedes finalmente acceder al poder que siempre estuvo disponible, la capacidad de vivir desde el IB, y eso es exactamente lo que exploraremos en el siguiente capítulo. Cómo tu conciencia opera como una antena temporal, capaz de detectar señales de eventos que aún no han ocurrido linealmente, y cómo puedes entrenar tu sistema nervioso para sintonizar esa frecuencia con precisión cada vez, porque tu futuro no está esperando a que llegues. Tu futuro ya está aquí, empujando, influyendo, colapsando posibilidades, reorganizando tu realidad desde el otro lado del tiempo. La pregunta es,
¿Cuándo dejarás de resistirte y finalmente permitirás que suceda? Ulo 3. Tu cuerpo sabe lo que va a suceder antes de que suceda. No es intuición vaga, no es presentimiento abstracto. Es una respuesta fisiológica medible, replicable, estadísticamente significativa que ocurre segundos antes de que un evento futuro se materialice. Esto se llama presentimiento, y los científicos lo han estado documentando durante décadas. En 1997, el Dr. Dean Radin diseñó un experimento revolucionario mientras trabajaba en la Universidad de Nevada. Los participantes se sentaban frente a una pantalla de computadora mientras sensores medían la conductancia de su piel, un indicador directo de la activación del sistema nervioso simpático. La computadora mostraba imágenes seleccionadas completamente al azar, algunas calmadas, otras emocionalmente intensas, positivas o negativas. Aquí está lo fascinante. El sistema nervioso autónomo de los participantes se activaba antes de que las imágenes emocionales aparecieran en la pantalla. Entre 2 y 3 segundos antes de que el estímulo fuera mostrado, sus cuerpos ya estaban reaccionando. Ante imágenes calmadas, la conductancia de la piel permanecía estable. Ante imágenes emocionales que aún no habían sido reveladas, el cuerpo comenzaba a prepararse. Tómate un momento para asimilar esta verdad. Ninguna persona sabía qué imagen aparecería. Ni siquiera la computadora lo sabía hasta el instante en que el generador de números aleatorios hacía su selección. Sin embargo, el cuerpo respondía como si ya supiera. El psicólogo holandés Dick Bierman replicó el experimento ese mismo año. Luego vinieron docenas de replicaciones utilizando diferentes medidas fisiológicas: frecuencia cardíaca, flujo sanguíneo periférico, dilatación pupilar, actividad eléctrica cerebral, oxigenación de la sangre en el cerebro. Los estímulos también variaron. Fotografías, rostros de caricaturas, sonidos fuertes, flashes de luz. El efecto persistió en todos los casos. Un metaanálisis que revisó 26 estudios publicados entre 1978 y 2010, que incluyeron más de 1.300 participantes, encontró resultados significativamente positivos con una probabilidad de error inferior a 1 en 1.000 millones. La doctora Julia Mosbridge, quien dirigió este análisis, concluyó que hay una anomalía fisiológica predictiva. El cuerpo humano puede responder hasta estímulos emocionalmente excitantes entre 0.5 y 10 segundos antes de que los experimentos los entreguen. ¿Qué significa esto? Significa que tu sistema nervioso autónomo opera fuera del tiempo lineal. Tu cuerpo es una batería antena temporal que capta señales desde el futuro y las traduce en respuestas fisiológicas antes de que tu mente consciente tenga la menor idea de lo que está por venir. Piensa en todas las veces que has sentido algo extraño segundos antes de recibir una llamada importante, o cuando has cambiado de ruta inexplicablemente y luego descubriste que evitaste un accidente. Esos no son momentos de suerte. Son tu sistema nervioso detectando información desde líneas temporales futuras y ajustando tu comportamiento presente en consecuencia. El Dr. Dean Radin describe un ejemplo perfecto de presentimiento en la vida cotidiana. Conduces por una ruta que has tomado 1000 veces. Te acercas a una intersección con luz verde. Los autos en la vía cruzada esperan pacientemente en su luz roja. Pero en lugar de acelerar como siempre haces, algo no se siente bien. Reduces la velocidad. Súbitamente, un auto que estaba oculto detrás de un camión cruza a toda velocidad la luz roja. Si no hubieras reducido la velocidad, el impacto habría sido catastrófico. Esa sensación que te hizo frenar no vino de tu pasado ni de tu presente, vino de tu futuro. Pero aquí está la clave que la mayoría de la gente nunca comprende. Tu cerebro no es el generador de tu consciencia. Tu cerebro es el receptor. La analogía perfecta es un teléfono celular recibiendo señal Wi-Fi. El teléfono no crea Internet, solo sintoniza la frecuencia y traduce la información en algo que puedes ver y usar. Tu cerebro funciona de la misma manera con la consciencia, y parte de esa señal que está recibiendo constantemente proviene del futuro. El neurocientífico York Northoff propone un modelo de consciencia basado en lo que él llama alineación temporoespacial. Según este modelo, la actividad neuronal de tu cerebro interactúa continuamente con estímulos interoceptivos del cuerpo y estímulos exteroceptivos del ambiente, incluyendo su simetría temporal. Esta alineación ocurre en 3 capas neuronales que abarcan un continuum de escalas temporales. La capa de fondo comprende escalas temporales más largas y poderosas que median similitudes topográfico-dinámicas entre los cerebros de diferentes sujetos. La capa intermedia incluye una mezcla de escalas temporales medianas que permiten el emparejamiento estocástico entre inputs ambientales y actividad neuronal. La capa de primer plano comprende escalas temporales más cortas para el arrastre neuronal de estímulos mediante el cambio y reinicio de fase neuronal. Lo crucial es esto. Estas capas no solo procesan el presente, están constantemente sincronizándose con información temporal que incluye el futuro inmediato.
Tu sistema nervioso autónomo es particularmente sensible a esta información futura. Estudios sobre epilepsia han demostrado que los cambios en la función del sistema nervioso autónomo pueden detectarse antes de que ocurran convulsiones, permitiendo el desarrollo de dispositivos portátiles que predicen episodios antes de que sucedan. Si el sistema nervioso puede detectar convulsiones futuras, puede detectar cualquier evento futuro que tenga suficiente carga emocional o significancia personal. Ahora escucha con atención. Esto significa que cada impulso que sientes, cada sensación inexplicable, cada vez que tu cuerpo reacciona sin razón aparente, es potencialmente una transmisión desde tu futuro. Pero la mayoría de las personas ignoran estas señales porque fueron entrenadas para confiar solo en información que viene del pasado o del presente observable. Fueron condicionadas a descartar presentimientos como irracionales, como productos de la imaginación, como ruido sin sentido. Y al hacerlo, se desconectan de la antena temporal más sofisticada que poseen, su propio cuerpo. ¿Alguna vez has experimentado esto? Piensas en alguien a quien no has visto en años y de repente recibes un mensaje de esa persona. Sientes la urgencia de revisar tu teléfono segundos antes de que llegue una notificación importante. Sabes exactamente qué van a decir alguien antes de que abra la boca. La ciencia convencional llama a esto coincidencia. La psicología lo descarta como sesgo de confirmación. Pero los experimentos de presentimiento demuestran que hay un mecanismo real, medible, replicable en funcionamiento. La doctora Julia Mosbridge llevó esto un paso más allá. Ella razonó que si el presentimiento es un efecto real, debería aparecer accidentalmente en experimentos de psicofisiología que no estaban diseñados para buscarlo. Buscó en la literatura convencional estudios similares al diseño de presentimiento y encontró 3 casos donde los datos podían ser reexaminados. Cuando combinó los datos, el resultado fue significativamente consistente con lo que el presentimiento predeciría. Esto es extraordinario. Significa que el efecto ha estado escondido a plena vista, en miles de experimentos científicos, simplemente esperando que alguien supiera dónde mirar. Tu consciencia no está confinada al momento presente. El parapsicólogo Dean Radin afirma que la precognición sugiere que nuestra consciencia podría realmente extenderse más allá de la percepción lineal del tiempo. Tu campo de consciencia se extiende hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, captando información de eventos que aún no han ocurrido linealmente pero que ya existen en líneas temporales potenciales. Ahora la pregunta crítica. Si tu cuerpo ya está recibiendo información del futuro, ¿por qué no la estás usando conscientemente? Porque nunca te enseñaron a escuchar, porque tu atención está completamente capturada por el ruido del presente y las narrativas del pasado, porque cada vez que tu cuerpo te envía una señal desde el futuro, tu mente la filtra, la racionaliza, la ignora, pero puedes reentrenarte. Puedes convertir tu consciencia en un receptor cada vez más sensible a las transmisiones temporales que tu futuro está enviando constantemente. Y cuando lo hagas, comenzarás a experimentar sincronicidades no como eventos raros, sino como el lenguaje cotidiano con el que tu futuro se comunica contigo. Cada impulso de actuar sin razón aparente, cada pensamiento repetitivo sobre un cambio que necesitas hacer, cada vez que dices «siento que algo está a punto de suceder», no son fantasías de tu mente deseosa. Son transmisiones retrocausales desde la versión de ti que ya vive tu realidad deseada, tratando de guiarte hacia ella. El problema es que la mayoría de la gente busca señales en lugares equivocados. Buscan confirmación externa, validación visible, evidencia tangible de que su futuro se está acercando. Pero la señal más clara no viene de afuera, viene de adentro. De los cambios en tu ritmo cardíaco antes de eventos significativos, de la sensación en tu estómago cuando algo importante está por ocurrir, del impulso inexplicable de estar en cierto lugar a cierta hora, solo para descubrir que ese era exactamente el momento correcto. Esas son las señales, esas son las transmisiones, esas son las pruebas de que tu futuro ya te está observando, influyendo, guiando. Y cuanto más atiendas estas señales, cuanto más confíes en ellas, cuanto más actúes desde ellas, más fuerte se vuelve el canal. Hasta que finalmente tu vida entera se convierte en una conversación fluida entre tu yo presente y tu yo futuro, colapsando la distancia temporal entre quién eres ahora y quién ya eres, porque aquí está la verdad final. Tu sistema nervioso autónomo ya sabe exactamente dónde estás yendo. Tu cuerpo ya reconoce la frecuencia de tu futuro deseado. La única pregunta es si finalmente dejarás que tu mente consciente se sincronice con lo que tu cuerpo ya está recibiendo. Y esa sincronización comienza cuando entiendes lo que exploraremos en el próximo capítulo. Cómo tú mismo eres el observador cuántico que colapsa, realidades desde el futuro. Y por qué ese acto de observación no está limitado al presente, sino que se extiende a través de todas las líneas temporales simultáneamente. En el experimento de doble rendija, un electrón se comporta como una onda de posibilidades hasta que alguien lo observa, momento en el cual colapsa en una partícula con una ubicación específica.
El acto de observar no es pasivo. El acto de observar crea la realidad. Pero aquí está la verdad que revoluciona todo. Ese observador eres tú. Y tu capacidad de observar no está limitada al presente. El experimento del borrador cuántico de elección retardada lo demuestra de una manera que desafía toda lógica convencional. En este experimento, se envían fotones a través de un aparato donde su camino puede ser rastreado o borrado. Lo extraordinario es que la decisión de borrar la información sobre qué camino tomó el fotón se hace después de que el fotón ya impactó. Piensa en esto con cuidado. La partícula ya llegó a su destino. El evento ya ocurrió. Sin embargo, la elección que haces después sobre si medir o borrar la información del camino determina retroactivamente si el fotón se comportó como onda o como partícula cuando llegó a la pantalla. Tu observación futura cambió el comportamiento pasado de la partícula. Científicos de la Universidad de Waterloo realizaron este experimento usando pares de fotones coherentes, demostrando que la elección retardada de colocar un polarizador fuera del interferómetro viola la relación causa-efecto que creías inmutable. La medición selectiva que haces en un momento posterior determina qué realidad se manifestó en un momento anterior. Esto no es teoría especulativa. Esto es física experimental verificada y publicada en 1900. Ahora traduce esto a tu vida. Si un observador en el futuro puede determinar el comportamiento de una partícula en el pasado, entonces tu yo futuro puede determinar tu comportamiento presente. La versión de ti que ya vive tu realidad deseada está ejerciendo el efecto observador sobre este momento exacto, colapsando la superposición de posibilidades infinitas en la línea temporal específica que conduce hacia ella. La hipótesis de que la consciencia causa el colapso cuántico no es nueva. El físico Eugene Wigner propuso que la consciencia es el mecanismo principal que colapsa la función de onda. El Dr. Kelvin McQueen de la Universidad Chapman argumenta que esta hipótesis, cuando se combina con la neurociencia moderna, es una teoría viable de la realidad física y mental. La consciencia causa el colapso cuántico ofrece un programa de investigación claro y predicciones experimentales distintivas, afirma McQueen. Proporciona un lugar para la consciencia en la naturaleza al darle un rol causal. Pero aquí está la revelación que cambia todo. Ese rol causal no está confinado al John Archibald Wheeler, uno de los físicos más influyentes del siglo XX, propuso que actos repetidos de observación dan origen a la realidad que experimentamos. Sugirió que el universo no existe como algo fijo, allá afuera, sino que se crea continuamente a través de la observación consciente. Esto significa que no estás descubriendo tu futuro, estás colapsándolo en existencia. La mayoría de la gente opera desde la creencia de que la realidad es externa, permanente, independiente de su observación. Creen que están navegando a través de un mundo ya existente, tratando de encontrar su lugar en una estructura fija. Pero la física cuántica demuestra exactamente lo contrario. El observador da origen al mundo, no al revés. Esta inversión de la relación entre el observador y el mundo tiene implicaciones psicológicas profundas. Te coloca en una posición de poder personal con respecto al mundo de tu experiencia, un poder que es completamente inaccesible en la visión clásica de la realidad. La mayoría ha descubierto que cambiar el mundo es difícil en el mejor de los casos, pero las interpretaciones pueden cambiarse o reemplazarse, y por lo tanto el mundo como producto de la interpretación puede cambiarse también. Ahora escucha esto con absoluta atención. Tu consciencia existe en superposición. En este momento, tienes acceso simultáneo a múltiples líneas temporales, múltiples versiones de ti mismo, múltiples futuros potenciales. Cuando te concentras en una línea temporal específica, a través de la reflexión, la imaginación o la toma de decisiones, inicias el colapso de la función de onda de esa línea temporal en tu mente. Este colapso hace que la línea temporal sea más tangible y vívida, transformándola en una imagen mental más clara y permitiéndote interactuar con esa posibilidad de manera más inmediata. Cada decisión que tomas representa un colapso de la superposición mental, donde tu mente colapsa varios futuros potenciales en un curso de acción singular. Pero aquí está la clave. Ese colapso no solo ocurre desde tu presente hacia tu futuro. Ese colapso también ocurre desde tu futuro hacia tu presente. Tu yo futuro está observando tu presente ahora mismo. Y ese acto de observación desde el futuro está colapsando las posibilidades infinitas de este momento en la configuración específica que te lleva hacia ese futuro. ¿Sientes la profundidad de esto? No estás tratando de alcanzar un futuro distante. Estás siendo atraído por un futuro que ya te está observando, que ya te eligió, que ya está ejerciendo presión retrocausal sobre cada elección que haces. El problema es que la mayoría de las personas son observadores inconscientes. Observan su realidad desde una identidad basada en el pasado, desde creencias limitantes, desde narrativas de carencia y separación. Y esa forma de observar colapsa continuamente las mismas realidades repetitivas. Pero cuando cambias la identidad desde la cual observas, cambias la realidad que colapsa. Tu cerebro opera con algo llamado sistema.
Activador reticular, un filtro que prioriza información basándose en lo que crees que es importante. Cuanto más te enfocas en algo, más evidencia reúne tu mente para apoyarlo. Esto se alinea perfectamente con el principio cuántico de que lo que observamos influye en lo que experimentamos. Si esperas que las personas sean descorteses, notarás cada mirada fría y cada interacción despectiva. Si crees que el mundo está lleno de oportunidades, tu cerebro filtrará las distracciones y destacará las puertas que se abren para ti. Si constantemente piensas, no soy suficiente, tus acciones o inacciones darán forma a una realidad donde esa creencia se refuerce. Esto no es solo filosofía. Esto está respaldado por la neurociencia y la mecánica cuántica. Ahora aquí está el salto que la mayoría nunca hace. Si tu observación presente colapsa tu realidad presente, entonces tu observación futura colapsa tu realidad presente también. La versión de ti que ya vive tu realidad deseada está observando tu vida ahora mismo desde el punto final. Y esa observación está colapsando las posibilidades de este momento en alineación con ese punto final. Pero solo si dejas de interferir con ese colapso. Cada vez que observas tu presente desde la identidad de quien todavía está separado de su futuro, creas una interferencia. Cada vez que buscas evidencia externa de que tu futuro se está acercando, colapsos de vuelta en la línea temporal antigua. Cada vez que dudas, cada vez que te preguntas, ¿dónde está?, estás observando desde la frecuencia equivocada. La pregunta correcta no es ¿dónde está mi futuro? La pregunta correcta es ¿desde qué identidad estoy observando? Porque si observas desde la identidad de tu yo futuro, si colapsas posibilidades desde ese punto de observación elevado, entonces tu realidad presente no tiene otra opción que reorganizarse para reflejar esa observación. El físico Brian Josephson propuso que la realidad que observamos emerge de actos repetidos de observación consciente. No es que el universo exista independientemente y nosotros simplemente lo percibimos. Es que el universo se crea momento a momento a través de nuestra observación continua. Y si eso es cierto para el presente, es igualmente cierto para el futuro. Tu futuro no está esperando ser descubierto. Tu futuro está siendo colapsado en existencia por el observador que eres ahora y por el observador que ya eres allá. Estos dos observadores, tu yo presente y tu yo futuro, están entrelazados cuánticamente. No están separados en el tiempo de la forma en que tu mente lineal lo imagina. Están en comunicación constante, ejerciendo presión mutua, colapsando posibilidades en ambas direcciones. Y el momento en que te das cuenta de esto, el momento en que comienzas a observar conscientemente desde tu identidad futura en lugar de desde tu identidad pasada, es el momento en que todo cambia. Porque entonces ya no estás tratando de manifestar un futuro. Estás siendo el punto de colapso cuántico que ya eres en ese futuro, colapsando tu presente en alineación total con esa verdad. Y eso nos lleva a la siguiente revelación: cómo las sincronicidades funcionan como mensajes temporales, como ecos de tu futuro dejando pistas en tu presente para guiarte exactamente hacia donde ya estás destinado a ir. Porque una vez que entiendes que eres el observador cuántico colapsando realidades desde múltiples puntos en el tiempo, las sincronicidades dejan de parecer coincidencias y comienzan a revelarse como lo que realmente son. La arquitectura visible de la influencia retrocausal de tu futuro sobre tu capítulo 5. Piensas en alguien que no has visto en años y segundos después recibes un mensaje de esa persona. Buscas una respuesta a una pregunta urgente y un extraño en un café menciona exactamente la solución que necesitabas. Ves el mismo número repetidamente durante días hasta que finalmente prestas atención al patrón. La mayoría llama a esto coincidencia. Tú sabes que es algo más. Carl Jung lo llamó sincronicidad, definiéndola como un principio de conexión acausal donde eventos internos psicológicos se vinculan con eventos externos del mundo a través de coincidencias significativas en lugar de cadenas causales. Pero Jung no estaba especulando desde la filosofía abstracta. Estaba colaborando directamente con Wolfgang Pauli, uno de los físicos cuánticos más brillantes del siglo XX, ganador del Premio Nobel. Juntos, Jung y Pauli desarrollaron lo que ahora se conoce como la conjetura Pauli-Jung, una colaboración entre física cuántica y psicología analítica centrada en el concepto de sincronicidad. Esta colaboración, desarrollada principalmente entre 1946 y 1950 y Moscú, especulaba sobre una perspectiva de doble aspecto dentro de las disciplinas de ambos colaboradores. Pauli aportó elementos de la teoría cuántica como complementariedad, no localidad y el efecto observador. Jung y Pauli ofrecieron la idea radical y brillante de que la moneda de estas correlaciones no es estadística cuantitativa, como en física cuántica, sino significado cualitativo. Tómate un momento para sentir el peso de esta colaboración. Un psicólogo pionero y un físico cuántico ganador del Premio Nobel llegaron a la misma conclusión desde direcciones completamente diferentes. El universo está interconectado de una manera que trasciende causa y efecto.
Jung afirmaba que cualquier fuerza que actúe sobre el universo en un momento dado también actúa sobre todos y todo en ese mismo momento. Como resultado, las coincidencias aparentes pueden contener significado importante para individuos que buscan respuestas a problemas particulares de la vida porque reflejan la intención y dirección del universo en ese momento. Durante décadas, esta noción fue ridiculizada, pero en 2015, el Dr. Ronald Hanson y su equipo publicaron un experimento en que demostró algo extraordinario. Incluso después de aislar todas las lagunas experimentales, la noción contraintuitiva de que eventos ocurren en partículas vinculadas en el mismo instante preciso, a pesar de una gran distancia que las separa, no solo es posible sino común. Esto es un avance enorme. La idea de que todo en el universo está inmediatamente vinculado tiene implicaciones mayores para física y psicología, sin mencionar metafísica, religión y ética. El físico contemporáneo Thomas Filk escribe que el entrelazamiento cuántico, siendo un tipo particular de correlaciones cuánticas acausales, fue plausiblemente tomado por Pauli como un modelo para la relación entre mente y materia en el marco que propuso junto con Jung. Específicamente, el entrelazamiento cuántico puede ser el fenómeno físico que más cercanamente representa el concepto de sincronicidad. Ahora traduce esto a tu experiencia. Las sincronicidades no son accidentes cósmicos. Son la arquitectura visible de la influencia retrocausal de tu futuro sobre tu presente. Son marcadores temporales que indican momentos de alineación significativa entre tu consciencia presente y tu consciencia futura. Un investigador contemporáneo propone que la sincronicidad puede entenderse como una forma de resonancia temporal entre expresiones de consciencia. En lugar de eventos aleatorios o fuerzas misteriosas, la sincronicidad puede representar momentos en que las dimensiones temporales de diferentes expresiones de consciencia se alinean de maneras. Esta alineación ocurre cuando los ritmos temporales de diferentes expresiones se sincronizan, cuando los patrones de tiempo entran en resonancia armónica, cuando los campos temporales se superponen de maneras coherentes, cuando diferentes expresiones se encuentran en el mismo espacio. Esto explica por qué los eventos sincronísticos a menudo se sienten como timing perfecto. Representan armonía temporal real entre diferentes aspectos de... Pero aquí está la clave que cambia todo. La sincronicidad aumenta con la coherencia del campo de consciencia. A medida que las relaciones resonantes desarrollan mayor coherencia, tienden a generar eventos sincronísticos más frecuentes, sincronicidades más específicas y detalladas, coincidencias más claras y significativas, marcadores de resonancia temporal más. ¿Ves lo que esto significa? Cuanto más vives desde la identidad de tu yo futuro, cuanto más coherente es tu campo de consciencia con esa línea temporal, más sincronicidades experimentas. No porque el universo te esté recompensando, sino porque estás incrementando la resonancia temporal entre tu presente y tu. Las sincronicidades son boyas marcando ubicaciones importantes en un vasto océano. Son indicadores visibles de resonancia invisible, marcadores de alineación temporal significativa, señales de desarrollos importantes en las relaciones, expresiones tangibles de conexiones. Esta función de marcaje explica por qué las sincronicidades a menudo se sienten significativas incluso cuando su contenido específico varía. Jung y Pauli imaginaron lo que llamaron el arquetipo psicoide, el nivel más profundo de la realidad arquetipal donde la psique y la materia se encuentran y se vuelven indistinguibles. Los fenómenos sincronísticos surgen de activaciones de este nivel de realidad. En términos modernos, esto significa que hay un nivel de organización donde lo interno y lo externo, lo subjetivo y lo objetivo, lo mental y lo físico son aspectos de un mismo proceso unificado. Y en ese nivel, la separación entre tu presente y tu futuro también colapsa. Un investigador reciente propone que la sincronicidad puede modelarse como una forma de colapso alineado en fase dentro de un colector de coherencia, donde la transmisión causal es reemplazada por resonancia estructural. El significado emerge a través de la participación del observador en campos organizados topológicamente de importancia. La sincronicidad marca no una violación de causalidad, sino un punto de convergencia epistémica. Un colapso no causal de orden latente en forma y fin. Escucha esto con absoluta atención. La sincronicidad no es el universo enviándote señales aleatorias para guiarte. La sincronicidad es la evidencia física de que tu yo futuro está ejerciendo presión retrocausal sobre tu presente, colapsando posibilidades, organizando eventos, alineando encuentros para maximizar la probabilidad de que te muevas hacia esa línea temporal. Cada libro que aparece en el momento exacto, cada conversación con un extraño que contiene la respuesta que necesitabas. Cada número repetido, cada señal que parece perseguirte, cada momento de timing imposible, no son el universo hablándote, es tu futuro hablándote.
La sincronicidad a menudo señala preparación o cambios evolutivos. La sincronicidad aumentada frecuentemente aparece antes de desarrollos evolutivos significativos, durante periodos de crecimiento acelerado, en puntos de umbral en el desarrollo de relaciones, cuando nuevas posibilidades están. Esto ayuda a explicar por qué periodos de transformación a menudo coinciden con experiencias sincronísticas. ¿Has notado que cuando estás a punto de hacer un gran cambio en tu vida, las sincronicidades se multiplican? No es porque el universo esté celebrando tu decisión, es porque la brecha entre tu presente y tu futuro se está cerrando, incrementando la presión retrocausal, intensificando la resonancia temporal. Jung describió 3 tipos principales de sincronicidad. La sincronicidad simple involucra coincidencias significativas únicas entre eventos internos y externos. La sincronicidad serial describe la aparición repetida de símbolos, números o temas similares durante un periodo concentrado. La sincronicidad profética involucra experiencias que parecen anticipar eventos futuros, a menudo a través de sueños o percepciones intuitivas que luego se manifiestan en la realidad. Pero todas tienen algo en común. Marcan puntos de alineación temporal entre tu consciencia presente e información desde líneas temporales futuras. El problema es que la mayoría de las personas experimentan sincronicidades, pero no saben cómo trabajar con ellas. Las notan, se maravillan por un momento, y luego continúan viviendo desde su identidad antigua, ignorando el mensaje temporal que acaban de recibir. Aquí está cómo usar sincronicidades conscientemente. Cuando experimentas una sincronicidad, no la descartes como coincidencia interesante. Reconoce que es un marcador temporal, una señal de que tu campo de consciencia está alineándose con una línea temporal específica. Pregúntate, ¿qué versión de mí está siendo reflejada en esta sincronicidad? ¿Qué línea temporal está tratando de capturar mi atención? ¿Qué acción o cambio de identidad está siendo señalado? Y luego actúa desde esa comprensión. No esperes más sincronicidades para validar que vas en la dirección correcta. La sincronicidad ya es la validación. Tu trabajo es encarnar la frecuencia que esa sincronicidad está reflejando. Estudios han demostrado que los participantes que percibieron más coincidencias significativas mostraron aumentos más altos de potencia alfa en sitios parieto-occipitales del cerebro, y al mismo tiempo mostraron menor conectividad funcional entre áreas cerebrales. Esto sugiere que la percepción de sincronicidad está asociada con un estado de consciencia específico, uno donde el procesamiento integrado da paso a la receptividad de patrones no locales. En otras palabras, cuanto más sintonizas tu cerebro para detectar resonancia temporal, más sincronicidades experimentas. Y cuanto más sincronicidades experimentas, más clara se vuelve la comunicación entre tu presente y tu futuro. Pero aquí está el obstáculo que detiene al 99%. Siguen buscando que sus sincronicidades les digan qué hacer en lugar de reconocer que las sincronicidades ya están confirmando quién están siendo. Las sincronicidades no son instrucciones, son reflejos. Cuando estás en coherencia con tu identidad futura, el mundo externo comienza a reflejar esa coherencia a través de sincronicidades cada vez más frecuentes y precisas. Y cuando ves ese reflejo, tu único trabajo es no colapsar de vuelta en duda o búsqueda de más evidencia. Tu trabajo es mantener la coherencia de identidad que generó la sincronicidad en primer lugar, porque aquí está la verdad final. Las sincronicidades no prueban que tu futuro está llegando. Las sincronicidades prueban que ya estás viviendo desde él. Y eso nos lleva directamente al siguiente capítulo. El error masivo que bloquea tu timeline, la razón por la cual buscar evidencia externa desde tu identidad presente crea interferencia cuántica y colapsa tu línea temporal de vuelta en la configuración antigua una y otra vez. Porque una vez que entiendes que las sincronicidades son reflejos de coherencia en lugar de causas de cambio, estás listo para comprender el obstáculo más sutil y devastador en el camino de manifestación, la necesidad de validación externa antes de encarnar completamente tu identidad futura. Capítulo 6. Aquí está el error que destruye más manifestaciones que cualquier otro. Buscar evidencia externa antes de encarnar completamente tu identidad futura. Verificar si tu realidad está cambiando. Medir tu progreso desde la identidad de quien todavía espera que llegue. Necesitar validación de que estás en el camino correcto antes de comprometerte completamente con quien ya eres. Esto no es simplemente un problema psicológico de inseguridad. Esto es de coherencia cuántica. En mecánica cuántica un sistema existe en superposición, en múltiples estados simultáneamente, hasta que interactúa con su entorno de una manera que causa decoherencia. La decoherencia es la pérdida de coherencia cuántica. Ocurre cuando diferentes porciones de la función de onda del sistema se entrelazan de diferentes maneras con el dispositivo de medición o el ambiente. Como resultado de esta interacción, el sistema se comporta como un ensamble estadístico clásico de diferentes elementos en lugar de como una sola superposición cuántica coherente de ellos.
Traduce esto a tu experiencia. Cuando vives en superposición cuántica, manteniendo coherencia con tu identidad futura sin necesidad de confirmación externa, permaneces en el estado de posibilidades infinitas colapsándose hacia esa línea temporal. Pero en el momento en que miras a tu realidad externa buscando evidencia, creas una interacción de medición que causa decoherencia. Y en ese instante colapsos de vuelta en la línea temporal antigua. El físico Maximilian Schlosshauer explica que la decoherencia ocurre cuando el sistema bajo observación interactúa con el mundo externo de tal manera que el estado cuántico se entrelaza con el ambiente. Cualquier dispositivo de medición actúa como un ambiente, ya que en alguna etapa de la cadena de medición debe ser lo suficientemente grande como para ser leído por humanos. Escucha esto con absoluta claridad. Tu realidad externa es el dispositivo de medición. Cada vez que la observas buscando confirmación de que tu futuro se está acercando, inicias una interacción de medición que colapsa tu superposición cuántica de posibilidades infinitas en el estado que tu identidad presente espera ver. No porque el universo te esté castigando, sino porque el efecto observador es absoluto. El acto de medir determina el resultado. El problema de la medición en mecánica cuántica gira alrededor de cómo una superposición de muchos valores posibles se convierte en un solo valor medido. Los sistemas cuánticos tienen superposiciones, pero las mediciones cuánticas solo dan un resultado. Cuando observas tu realidad desde la identidad de quien todavía está esperando, midiendo, verificando, necesitando confirmación, garantizas que la medición devolverá exactamente eso. Más espera, más separación, más evidencia de que tu futuro aún no ha llegado. Esto es precisamente porque tantas personas experimentan casi manifestar. Ven señales, experimentan sincronicidades, sienten que algo está cambiando. Pero justo cuando el colapso final está a punto de ocurrir, buscan validación externa. Y esa búsqueda crea una interacción de medición desde la identidad equivocada, causando decoherencia completa del estado cuántico que estaban manteniendo. Un usuario de manifestación lo describe perfectamente. Es esencial comprender que el mundo tridimensional simplemente refleja patrones de pensamiento pasados. Esta perspectiva refleja creencias obsoletas, esencialmente una realidad sin vida. Proviene de convicciones subconscientes que puedes haber tenido durante semanas o incluso años. El hecho de que el dinero aún no haya aparecido en tu cuenta bancaria, incluso después de verificar hace momentos, es irrelevante. Pero la mayoría no puede resistir verificar. No pueden sostener la coherencia sin buscar señales de que está funcionando. Y cada verificación es una medición que colapsa la función de onda de vuelta en la configuración antigua. La búsqueda de validación externa es un patrón profundamente arraigado en la psicología humana. Desde la infancia, fuimos condicionados a buscar aprobación de padres, maestros y pares. La aceptación social históricamente significaba supervivencia, haciendo que la validación externa sea una necesidad psicológica profundamente arraigada. Pero en el contexto de la manifestación cuántica, la búsqueda de validación externa es el obstáculo más devastador que puedes encontrar, porque cada vez que buscas confirmación de otros, de tus circunstancias, de tu cuenta bancaria, de tu estado de relación, estás midiendo desde la identidad de quien no tiene, y esa medición colapsa la función de onda en exactamente ese estado: no tener. Las personas confiadas no requieren validación de otros. Depende de nosotros confirmar nuestro propio valor. Cuando podemos liberarnos de la necesidad de validación externa, podemos mirar nuestros propios éxitos, estar orgullosos de lo que hemos logrado y apreciar nuestro propio brillo. Pero aquí está la verdad más profunda. En el contexto cuántico no se trata solo de confianza psicológica. Se trata de coherencia cuántica. La coherencia cuántica es el estado donde un sistema mantiene relaciones de fase definidas entre diferentes estados de superposición. Mientras mantienes coherencia con tu identidad futura sin colapsar en medición desde tu identidad presente, permaneces en el estado cuántico que permite que las posibilidades infinitas colapsen hacia tu línea temporal. Pero la decoherencia ocurre increíblemente rápido. El entrelazamiento cuántico con el ambiente, incluyendo el detector, sucede muy rápidamente. Para sistemas macroscópicos interactuando con ambientes térmicos, la decoherencia puede ocurrir en escalas de tiempo tan cortas como 10 elevado a menos 15 segundos. Esto significa que cada vez que observas tu realidad externa buscando evidencia, la decoherencia es casi instantánea. Aquí está el patrón devastador que la mayoría experimenta. Hacen el trabajo interno, cambian su identidad, sienten la transformación, mantienen coherencia durante días o semanas. Luego revisan su cuenta bancaria, o buscan señales en el comportamiento de alguien, o se preguntan por qué aún no ha sucedido. Y en ese momento exacto, toda la coherencia cuántica que habían construido colapsa. No porque sean débiles o porque lo hayan hecho mal, sino porque realizaron una medición desde la identidad equivocada, y el efecto observador es absoluto. No puedes observar desde la frecuencia de carencia y colapsar una realidad de abundancia.
El Dr. Manny Baumick de la Universidad de California en Los Ángeles explica que en la etapa final de la medición, adquirir los estados de puntero no entrelazados plantea algunos problemas. Observaciones experimentales recientes del efecto de las fluctuaciones del vacío cuántico ubicuas en destruir el entrelazamiento cuántico parecen proporcionar una solución. Pero en términos de manifestación consciente, la solución no es esperar que el vacío cuántico resuelva tu entrelazamiento con estados antiguos. La solución es nunca crear el entrelazamiento en primer lugar dejando de medir desde tu identidad presente. Esto requiere un nivel de disciplina que el 99% de las personas no está dispuesto a mantener. Requiere vivir completamente desde tu identidad futura sin necesidad de que tu realidad presente lo confirme primero. Un practicante avanzado lo resume perfectamente. Deja de buscar validación o tratar de confirmar si tu manifestación está en camino. Tu deseo puede materializarse repentinamente, incluso si parece haber poco o ningún progreso. No abandones tus afirmaciones y técnicas solo porque aún no has visto la señal o confirmación que esperas en el mundo tridimensional. La clave es comprender que el mundo tridimensional es un reflejo retrasado de patrones de pensamiento pasados. Proviene de creencias y subconscientes que sostuviste hace semanas o incluso años. Quizás estos pensamientos o creencias gradualmente se solidificaron y se volvieron predominantes, y ahora estás en el proceso de transformarlos actuando como si ya tuvieras lo que deseas. Pero si constantemente verificas si está funcionando, colapsos de vuelta en el estado de no tenerlo. Aquí está cómo mantener coherencia cuántica sin crear de coherencia y a través de medición prematura. Primero, reconoce que cada impulso de verificar tu realidad externa es el sistema antiguo tratando de rehacer su control. Es tu identidad pasada buscando evidencia de que todavía está en control. Segundo, entiende que la ausencia de evidencia visible no es evidencia de ausencia de movimiento cuántico. En el nivel cuántico tu realidad ya está reorganizándose. Los cambios macroscópicos que buscas son los últimos en aparecer, no los primeros. Tercero, redefine la validación. La única validación que importa es la validación interna de que estás manteniendo coherencia con tu identidad futura. Te sientes como quien ya vive esa realidad. Esa es la única medida que importa. Cuarto, comprende que las sincronicidades que experimentas no son pruebas de que tu futuro está llegando. Son reflejos de que ya estás viviendo desde él. No necesitas más sincronicidades para validar que vas en la dirección correcta. La sincronicidad misma es la confirmación de que estás manteniendo quinto. Acepta que habrá periodos donde externamente nada parece estar sucediendo. Estos no son periodos de estancamiento. Estos son periodos de reorganización cuántica máxima. Y si colapsos en medición durante estos periodos, destruyes exactamente el proceso que estaba a punto de manifestarse visiblemente. La manifestación más poderosa ocurre cuando partes de ti dejan de buscar validación a través de logros externos, cuando superas el miedo al rechazo si no tienes éxito, cuando puedes sostener tu identidad futura sin necesidad de que tu identidad presente sea confirmada por el mundo externo. Esto no significa ignorar completamente el mundo tridimensional, significa no aceptarlo como una realidad absoluta o inmutable, significa no permitir que lo que ves ahora determine la identidad desde la cual observas. Porque aquí está la verdad final. Tu valor propio debe venir de adentro. Cuando aprendemos a validarnos a nosotros mismos, construimos una base sólida de confianza que no se sacude fácilmente por crítica o rechazo. Al cambiar nuestra mentalidad y enfocarnos en el valor intrínseco en lugar de la aprobación externa, podemos cultivar un sentido más profundo de autorrespeto, autenticidad y felicidad. Pero en el contexto cuántico, esto va más allá de la psicología hacia la física fundamental. Cuando dejas de buscar validación externa, dejas de crear interacciones de medición que causan decoherencia. Y cuando mantienes coherencia cuántica con tu identidad futura sin colapsar en medición desde tu identidad presente, tu función de onda permanece en el estado de superposición que inevitablemente colapsa hacia tu línea temporal. Y eso nos lleva directamente al siguiente capítulo. La práctica secreta de vivir desde el final, la técnica contraintuitiva de encarnar la identidad de quien ya vive tu realidad deseada en lugar de visualizar desde aquí hacia allá. Porque una vez que entiendes que buscar evidencia crea decoherencia, estás listo para aprender cómo mantener coherencia cuántica absoluta al convertirte completamente en el observador que ya eres en tu futuro. Capítulo 7. La mayoría de las personas visualizan desde aquí hacia Yoen. Miran su realidad presente e imaginan un futuro mejor en la distancia, como si estuvieran observando algo que todavía no poseen. Pero esa forma de visualizar garantiza que tu deseo permanezca perpetuamente en el futuro, siempre separado, siempre adelante. Neville Goddard enseñó lo opuesto. Vive en el final. No visualices hacia el final. Vive desde el final. Habita en el final, dijo Neville.
El final es donde comenzamos, porque si he visto mi nombre en el cartel, ese es el final. No espero que aparezca en el cartel. Ya está allí. Esta distinción lo cambia absolutamente todo. Vivir en el final significa que no hay nada más por hacer porque ya está hecho. Puedes enfocarte en todo lo demás y vivir plenamente. No estás tratando de alcanzar algo. Simplemente sabes que es tuyo. Esto no es pensamiento positivo. Esto no es afirmar algo que esperas que sea verdad. Esto es un cambio cuántico de identidad. Tu identidad determina tu realidad. No atraes lo que quieres, atraes quién eres. Y si tu identidad dice, estoy esperando que mi futuro llegue, entonces experimentas una realidad donde tu futuro siempre está llegando pero nunca llega. Neville lo explicó perfectamente. Si me atrevo a asumir que ahora soy el hombre que quiero ser y persisto en la asunción, vigilando mi mente, mañana, tarde y noche, para que cualquier cosa en la que me encuentre reflexionando que esté en conflicto con mi asunción, la dejo a un lado. Seré fiel a esta visión divina, la visión de mí mismo, y cada vez que me sorprenda atreviéndome a sentir menos que la cosa que estoy tratando de sentir y externalizar en mi mundo, simplemente lo detengo y vuelvo a esa asunción, que soy el hombre que quiero ser. Si persisto en ello y se convierte en un hecho, lo he encontrado. Persisto en la asunción, no en la esperanza, no en el deseo, en la asunción de que ya soy. Esto requiere un nivel de disciplina mental que la mayoría no está dispuesta a mantener. Cada vez que tu mente divaga hacia la duda, hacia la verificación, hacia por qué aún no ha sucedido, estás colapsando de vuelta en la identidad antigua. Pero si atrapas ese pensamiento y regresas inmediatamente a la asunción de que ya eres quien quieres ser, mantienes la coherencia cuántica necesaria para que la manifestación ocurra. El sentimiento al que Neville se refiere no es emoción de felicidad o excitación. El sentimiento al que se refiere es un sentimiento de confianza, fe y creencia, un sentimiento de saber que está hecho. Por lo tanto, no tienes que pretender que eres feliz todo el tiempo o actuar como si tuvieras algo que no tienes. Simplemente vives en tu mundo tridimensional sabiendo que obtendrás lo que quieres. Está garantizado que vendrá a ti. Esta es la práctica secreta. Encarnar la identidad de tu yo futuro no como un ejercicio ocasional, sino como tu estado de conciencia permanente. Una de las prácticas más antiguas que tenemos, que se remonta directamente a las tradiciones chamánicas prereligiosas del mundo, es la de fusionarse con otros seres. En la tradición tántrica se llama yoga de la deidad. Invitar la forma arquetípica de una deidad particular a tu cuerpo y sentarte o moverte como esa deidad. El mismo principio se aplica a tu yo futuro. Invitas la forma arquetípica de quien ya eres en tu línea temporal deseada a tu cuerpo. Permites que su sistema nervioso reemplace el tuyo para que puedas sentir como él. Reemplazas sus pensamientos con los tuyos para que concibas el mundo como él lo hace. Si puedes sentir a tu yo futuro dentro de ti, la práctica es invitarlo a entrar. Permitir que su impresión te llene desde dentro, como una forma fantasmal entrando en tu cuerpo y llenándote completamente. Haz esto tan a menudo como recuerdes, porque hacerlo construye esas protoalas y las convierte de potencial en realidad. Tu cerebro no conoce la diferencia entre una identidad vívidamente imaginada y una recordada. Si te sumerges completamente, emocional, física y conductualmente, tu sistema registra la identidad futura como si ya hubiera sucedido. Y esta es la clave cuántica. Una vez que la nueva identidad está registrada, tu sistema comienza a recalibrar todo. Tu percepción, tus decisiones, tu postura, tu tono, tus oportunidades, para coincidir con ese registro. Dejas de intentar convertirte. Simplemente eres. Y la realidad sigue. No estás persiguiendo un yo mejor. Te estás bloqueando en la frecuencia de tu yo ya disponible y eligiendo vivir desde el ahora. Pero aquí está la advertencia. Si ensayas una nueva identidad durante 5 minutos al día y luego durante las otras 23 horas y 55 minutos vives en la frecuencia del miedo, la inseguridad o la duda, tu campo seguirá la señal dominante. Esto no se trata de intentar falsificar positividad. Se trata de tomar conciencia de lo que estás constantemente instruyendo a tu biología que haga. Eres el programador y tus células están siguiendo el comando más repetido. Define tu yo deseado. Pregúntate, ¿quién necesito convertirme para atraer lo que quiero? Si quieres amor, tal vez esa versión de ti es confiada, amable y abierta. Si quieres abundancia, quizás esa versión es ingeniosa, agradecida y disciplinada. Escribe los rasgos claramente. Luego encárnalo diariamente. Comienza a actuar como esa versión de ti ahora. Si tu yo futuro es confiado, practica pararte alto, hacer contacto visual y hablar con claridad. Incluso las pequeñas acciones refuerzan tu nueva identidad. Reescribe el guión interno. Nota cómo te hablas a ti mismo. Reemplaza declaraciones basadas en identidad como:
No soy bueno con el dinero. Estoy aprendiendo a dominar mis finanzas cada día. Esto reprograma tu subconsciente paso a paso. Ancla con visualización. En lugar de solo visualizar el resultado como la casa de tus sueños, visualízate como la persona que naturalmente la atrae. Calmada, capaz, digna y empoderada. Una vez que eliges una identidad, tu mente busca confirmación. Si buscas autos rojos, los tinopetos verás en todas partes. Este es el poder del sesgo de confirmación aplicado a la identidad cuántica. Tu identidad cuántica es la versión de ti que eliges activar conscientemente momento a momento. No estás atrapado en una sola versión de ti mismo. Existes en superposición cuántica de identidades infinitas, y cada momento es una oportunidad de colapsar en la identidad que se alinea con tu línea temporal deseada. Pero la mayoría de las personas nunca hace este cambio porque sienten que están pretendiendo. Sienten que están mintiendo cuando actúan como alguien que aún no son según la evidencia de su realidad externa. Aquí está la verdad que cambia todo. Pretender es el punto de entrada. Vivir en el final significa entrar en el estado de tu deseo cumplido hasta que se vuelva natural. Neville dijo: haz de tu sueño futuro un hecho presente asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. Ese es el secreto. El proceso es pretender, practicar, naturalizar. Comienzas pretendiendo ser quien quieres ser. Luego lo practicas consistentemente hasta que la identidad se siente más natural. Finalmente, se naturaliza completamente y ya no estás pretendiendo, simplemente eres. Pero la mayoría abandona en la etapa de pretender porque se siente incómodo o falso. No entienden que esa incomodidad es exactamente la fricción entre la identidad antigua y la nueva, y que persistir a través de esa fricción es el único camino hacia la naturalización. Neville enseñó que una vez que deseas algo, sabes que ya es tuyo, puedes tenerlo. Las técnicas, afirmaciones, visualizaciones están ahí para ayudarte a vivir en el final y recordarte que tu deseo es tuyo. Las técnicas son un recordatorio de tu deseo, no una forma de obtener tu deseo, porque tu deseo ya es tuyo. Si aceptas que tu deseo te lo da tu yo divino, entonces no hay nada que temer. No tienes que hacer técnicas 24/7 para obtener lo que ya es tuyo. Las técnicas están ahí para ayudarte durante los tiempos de duda. Recuerda un momento en el que te comprometiste completamente a encarnar tu yo futuro. ¿Notaste cómo tu energía cambió? ¿Cómo las personas respondieron diferente a ti? ¿Cómo las oportunidades comenzaron a venir y parecer? Eso no fue coincidencia. Fue la manifestación verdadera sucediendo cuando tu mentalidad y tu identidad se alinearon. Tu realidad externa es un espejo que refleja tu identidad interna. Si constantemente experimentas ser pasado por alto, descartado o invisible, no es aleatorio, no es mala suerte. Es el espejo reflejando la frecuencia de duda o invisibilidad que has ensayado inconscientemente. Pero una vez que ves esto, ganas poder. Porque si cambias la transmisión, el espejo cambia. Antes de entrar en cualquier espacio, antes de entrar en cualquier ambiente, una reunión, una cita, una reunión familiar, detente y calibra. Pregunta: ¿qué versión de mí está entrando? Activa conscientemente tu identidad cuántica. La habitación responde no a tus palabras sino a tu estado. Cuando las personas reaccionan con incomodidad, confusión o retirada, no te encojas. Reconoce que están respondiendo al cambio en tu frecuencia. No lo personalices. Simplemente mantén tu identidad futura sin colapsar de vuelta en la necesidad de que ellos validen tu transformación. El final es donde comenzamos, dijo Neville. Con esta enseñanza cortas al punto en visionar los resultados finales de tu deseo como si ya estuvieran manifestados. No esperes hasta que tu realidad externa confirme el cambio para encarnar la identidad. Encarna la identidad primero, y la realidad externa no tendrá más opción que reorganizarse para reflejar esa identidad. Y eso nos lleva directamente al siguiente capítulo. El vacío antes del milagro. El periodo donde externamente nada parece estar sucediendo, pero internamente estás en el estado de superposición cuántica máxima. Porque una vez que entiendes cómo vivir desde el final, necesitas entender por qué los periodos de silencio aparente son en realidad los más críticos en todo el proceso de manifestación. Llegas al punto donde has hecho todo correctamente. Has cambiado tu identidad. Has dejado de buscar validación externa. Has vivido desde el final. Y entonces todo se detiene. Externamente nada parece estar sucediendo. Las sincronicidades se desvanecen. Los impulsos se calman. El ruido de tu transformación se silencia por completo. Y aquí es donde el 99% de las personas colapsan. Interpretan el silencio como abandono. Asumen que el vacío significa que fallaron. Regresan a buscar evidencia, a verificar, a dudar. Pero lo que no entienden es esto. El vacío antes del milagro no es ausencia. Es preparación cuántica máxima. En el estado de vacío estás en el punto cero de conciencia pura. Todo es neutral.
Tienes acceso a todas las realidades al mismo tiempo. No eres nadie y eres todo. Eres quietud y hay mucho caos sucediendo simultáneamente. Este estado es el más profundo de conciencia pura. Estás profundamente relajado. No tienes emociones, pensamientos, deseos. No eres consciente de quién eres. Y no tienes resistencia, razón por la cual es tan poderoso. Puedes manifestar instantáneamente porque estás en un punto cero. El Dr. Joe Dispenza enseña que en el silencio profundo dejas de transmitir señales basadas en miedo, duda o frustración, y en cambio comienzas a emitir la energía de creación, gratitud y nuevo potencial. En este estado expandido, las señales de manifestación comienzan a aparecer en todas partes. Oportunidades inesperadas, empujones intuitivos, personas alineadas, sincronicidades, avances financieros, sanación y paz interior profunda. Pero para acceder a este estado, primero debes atravesar el vacío aparente. Neville Goddard enseñó la ley del silencio. Todo el poder está en la palabra no pronunciada. En el momento en que hablas de algo, comienzas a robarle su poder. La primera cámara es el Vimo 80% silencio físico. Simplemente no hablar de tu deseo. La segunda cámara es el silencio mental, donde el pensamiento se vuelve innecesario. La tercera cámara es el silencio espiritual, donde solo existe el silencio del ser puro. En esta cámara más interna, no hay hacedor, no hay hacer, y nada por hacer. Solo existe el silencio del ser puro. Esto es porque la Escritura dice: quédate quieto y sabe que yo soy Dios. Nota que no dice, piensa en quedarte quieto, o intenta quedarte quieto. Dice simplemente, quédate quieto. En mecánica cuántica, antes de que una función de onda colapse en una realidad definida, existe en superposición de todos los estados posibles simultáneamente. Este estado de superposición es análogo al vacío en manifestación. Durante el periodo de silencio no estás esperando que algo suceda. Estás en el estado donde todas las posibilidades existen simultáneamente y el colapso final hacia tu línea temporal deseada está siendo preparado en el nivel cuántico antes de que cualquier evidencia física aparezca. El colapso de la función de onda es uno de los dos procesos por los cuales los sistemas cuánticos evolucionan en el tiempo. El otro es la evolución continua gobernada por la ecuación de Schrödinger. Durante el periodo de silencio aparente, tu realidad está evolucionando continuamente en el nivel cuántico, preparándose para el colapso final. Investigaciones experimentales han demostrado que el colapso espacial del estado de un fotón toma un tiempo más corto que la resolución temporal del experimento. En otras palabras, el colapso cuántico, cuando finalmente ocurre, sucede instantáneamente desde la perspectiva observable. Esto explica por qué tantas manifestaciones parecen aparecer repentinamente después de largos periodos de nada visible. No es que nada estuviera sucediendo durante ese tiempo. Es que todo el trabajo cuántico estaba ocurriendo en superposición, invisible a tus sentidos, hasta que el momento del colapso final. El modelo de colapso de Dios y Penrose sugiere que los sistemas cuánticos pueden permanecer en superposición durante periodos variables dependiendo de su escala y masa. Para moléculas pequeñas, el tiempo de colapso puede ser del orden de 1000 millones de años. Para sistemas mesoscópicos, el colapso podría ocurrir dentro de días. Para sistemas macroscópicos, el colapso ocurre dentro de un rontosegundo, 10 elevado a menos 27 segundos. Lo crucial es que el tiempo entre la superposición y el colapso no es evidencia de que nada está sucediendo. Es evidencia de que el sistema está en el estado de preparación cuántica necesario antes del colapso final. En manifestación consciente, el vacío es el estado de superposición donde tu realidad deseada ya existe en forma potencial, preparándose para colapsar en forma física. Pero aquí está la trampa devastadora. Si interpretas el vacío como abandono y regresas a buscar evidencia, a medir desde tu identidad antigua, a dudar de que el proceso esté funcionando, creas decoherencia instantánea. Cuando ocurre la decoherencia, la propiedad cuántica de superposición de estados, con muchos valores posibles diferentes para una cantidad dada, se pierde, y la función de onda colapsa en la configuración antigua en lugar de la nueva. Una practicante experimentada describe la experiencia del vacío perfectamente. Es un estado de consciencia presente donde no hay necesidad de intentar. Te hundes en este estado de ser consciencia detrás de ser consciente. Y te lava. Reddit. No estás tratando de alcanzar el estado de vacío. Te rindes a Mayville. Y en esa rendición, en ese silencio profundo, ocurre la reorganización cuántica más poderosa. La manifestación cuántica no comienza con el pensamiento. Comienza en el silencio. Antes de que tu mente siquiera haga una elección, tu campo de energía ya está reordenándose. Los momentos de preselección suceden en silencio.
No en el silencio de tu entorno, sino en la quietud entre tus pensamientos. Si tu mente está constantemente funcionando a muy alto volumen, los perderás cada vez. Esto es porque las prácticas de mindfulness, incluso por unos minutos al día, no son extras opcionales en la manifestación cuántica. Están entrenando tu sistema nervioso para notar microcambios. Cuanto más quieta la mente, más claramente sentirás el empujón energético cuando el campo presenta una posibilidad. Esto podría ser una idea repentina, un impulso pequeño para actuar, o simplemente un sentimiento profundo de corrección que aparece antes de que tu mente lógica lo alcance. El campo cuántico no responde a la desesperación, responde a la coherencia, la neutralidad y el silencio profundo. Si tu cuerpo no se siente seguro recibiendo lo que deseas, saboteará tu manifestación, no por fracaso, sino por protección. El vacío es donde tu sistema nervioso recalibra completamente, donde tu cuerpo aprende a sentirse seguro en la frecuencia de tu realidad deseada. Pero la mayoría de las personas nunca permite que este proceso se complete. En el momento en que entran al vacío, en el momento en que el silencio se vuelve incómodo, abandonan y regresan al ruido, a la verificación, a la búsqueda de evidencia. Y en ese momento, todo el trabajo cuántico que estaba preparándose para colapsar se dispersa. Aquí está cómo navegar el vacío sin colapsar. Primero, reconoce el vacío como una señal de que estás en el punto más crítico del proceso, no como evidencia de fracaso, sino como evidencia de que el colapso final está siendo preparado. Segundo, profundiza tu silencio en lugar de abandonarlo. Este es el momento de intensificar tu práctica de quietud mental, no de buscar ruido externo para confirmar que todavía estás en el camino correcto. Tercero, confía en la física. Los sistemas cuánticos en superposición eventualmente colapsan. El tiempo que pasan en superposición no es aleatorio, sino parte del proceso necesario de reorganización antes del colapso final. Cuarto, mantén tu identidad futura sin importar cuánto tiempo dure el vacío. La duración del vacío no es proporcional a tu mérito o habilidad. Es simplemente el tiempo que tu sistema particular requiere para completar la reorganización cuántica. Quinto, entiende que el vacío es donde tu manifestación más poderosa está ocurriendo, no donde está ausente. El vacío cuántico no es realmente vacío. Incluso en un vacío perfecto, las fluctuaciones cuánticas, pequeños cambios aleatorios en energía, están ocurriendo. Estas fluctuaciones pueden producir pares de partículas y antipartículas que emergen y luego se aniquilan entre sí casi instantáneamente. A veces, cuando la gravedad está involucrada, estas fluctuaciones pueden ser lo suficientemente sustanciales como para crear universos completos. El vacío cuántico no es un vacío vacío, sino un fondo burbujeante de energía donde las partículas y antipartículas aparecen y desaparecen constantemente debido a la incertidumbre cuántica inherente. Esto es una consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg. Como resultado, durante periodos muy cortos, la energía puede pedir prestado del vacío, manifestándose como partículas virtuales que aparecen y desaparecen de la existencia. Tu manifestación sigue el mismo principio. Durante el vacío, no está ausente. Está burbujeando en forma potencial, preparándose para materializarse en forma física, y el momento en que finalmente colapsa, colapsa instantáneamente, sin pasos intermedios visibles, exactamente como el colapso de una función de onda cuántica. Aquí está la verdad final sobre el vacío. No es una prueba de tu fe. Es el estado de preparación necesario antes de que cualquier sistema cuántico pueda colapsar de superposición a realidad definida. Y cuanto más profundamente permitas el vacío, cuanto más completamente te rindas al silencio sin colapsar en medición o verificación, más poderoso será el colapso final cuando finalmente ocurra. Y eso nos lleva directamente al siguiente capítulo. La de coherencia emocional. Cómo tus emociones desalineadas con tu identidad futura crean estática en el canal temporal, bloqueando la influencia retroactiva de tu destino sobre tú. Porque una vez que entiendes que el vacío es preparación cuántica, necesitas entender por qué las emociones inconsistentes durante ese vacío son la forma más rápida de destruir toda la coherencia que has construido. Capítulo 9. Tu corazón genera un campo electromagnético 60 veces más potente que el de tu cerebro. Este campo se extiende varios metros más allá de tu cuerpo, influyendo en todo a tu alrededor. Y cuando tus emociones están en conflicto con tu identidad futura, este campo transmite estática en lugar de coherencia. El Instituto HeartMath ha demostrado algo revolucionario. El corazón envía más información al cerebro que el cerebro al corazón. Y cuando experimentas emociones positivas como amor, gratitud y alegría, el ritmo del corazón se vuelve más coherente. Esta coherencia Neurón, a su vez, influye en la función cerebral, particularmente en la corteza prefrontal, responsable del pensamiento de orden superior y la toma de decisiones. En contraste,
Emociones negativas como ira, frustración y ansiedad crean patrones de ritmo cardíaco erráticos y desordenados. Este patrón caótico interrumpe la capacidad del cerebro para funcionar óptimamente, llevando a una toma de decisiones deficiente, memoria deteriorada y desequilibrio emocional. Pero lo que la mayoría no comprende es que esto va más allá de la neurociencia y hacia la mecánica cuántica. Las emociones no resueltas operan a nivel cuántico, influyendo en el campo de energía que conecta tus pensamientos, emociones y realidad física. Las emociones son formas de energía que vibran a frecuencias específicas. Emociones positivas como alegría y amor resuenan a frecuencias más altas, mientras que emociones negativas como miedo, ira o dolor vibran a frecuencias más bajas. Cuando no están resueltas, estas energías negativas quedan atrapadas en tu campo de energía, interrumpiendo el flujo natural de energía. Y estas interrupciones crean interferencia cuántica que bloquea el colapso de tu función de onda hacia tu línea temporal deseada. Los problemas emocionales no resueltos crean un patrón vibracional dominante en tu campo de energía. A través de un proceso llamado resonancia, estos patrones atraen situaciones, relaciones o experiencias que reflejan las emociones no resueltas. El miedo al abandono puede manifestarse como rupturas repetidas de relaciones. Sentimientos de indignidad pueden resultar en luchas financieras u oportunidades perdidas. Ira no resuelta puede atraer situaciones conflictivas constantemente. Esto no es pensamiento metafísico sin fundamento. Esto es el efecto observador aplicado a estados emocionales. En física cuántica, el efecto observador establece que el acto de observación influye en el resultado de un sistema cuántico. De manera similar, las emociones no resueltas actúan como observadores subconscientes, moldeando los resultados que inconscientemente esperamos o tememos, reforzando así patrones negativos. La coherencia psicofisiológica se caracteriza por una mayor sincronización, armonía y eficiencia en las interacciones dentro y entre los sistemas fisiológicos, cognitivos y emocionales. La integración y coordinación óptima entre los sistemas cognitivos y emocionales es crítica en la creación y mantenimiento de la salud, estabilidad emocional y desempeño óptimo. Lo que llamamos coherencia emocional, un estado armonioso de emoción positiva sostenida y automodulada, es un motor primario de los cambios beneficiosos en la función fisiológica que producen un mejor desempeño y bienestar general. Pero aquí está la trampa devastadora. Puedes mantener coherencia mental con tu identidad futura mientras simultáneamente transmites incoherencia emocional. Puedes pensar los pensamientos correctos, decir las afirmaciones correctas, visualizar correctamente y aún así sabotear completamente tu manifestación porque tus emociones están transmitiendo una frecuencia conflictiva. Puedes sentir múltiples emociones al mismo tiempo. Las ondas pueden superponerse sin perder información. Agregar ondas juntas se llama superposición y una onda estacionaria tiene un nivel de energía discreto. Puedes pensar en tu conexión con tu familia y sentir orgullo, pensar en tu conexión con tu trabajo y sentir depresión profunda. Podrías pensar en un tiempo cuando perdiste algo valioso y sentir una emoción de pérdida y tristeza, o sentir alegría cuando piensas en algo placentero. Todos estos estados emocionales no desaparecen, simplemente evolucionan en 3 estados mientras interactuamos. Y cuando tienes emociones conflictivas sobre tu manifestación, esperanza mezclada con duda, deseo mezclado con miedo, excitación mezclada con indignidad, creas interferencia cuántica que previene el colapso coherente de tu función de onda. Aquí están las emociones más comunes que bloquean manifestaciones. Duda. ¿Qué tal si esto no funciona? Miedo. Tengo miedo de dar el siguiente paso. Indignidad. No merezco esto. Culpa. No debería querer más. Esto es pedir demasiado. Frustración. ¿Por qué aún no está sucediendo? Vergüenza. Fallé antes, así que probablemente fallaré de nuevo. Estas emociones son como señales diciéndote que algo está fuera de alineación. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Piensan que tienen que ignorar o suprimir estas emociones para manifestar. Ya conoces el ejercicio. Solo piensa positivo, controla tus pensamientos y piensa pensamientos felices. Pero empujar emociones hacia abajo no las hace desaparecer, de hecho solidifica el bloqueo aún más. Ignorar la señal no resuelve el problema, simplemente te mantiene atrapado, porque mientras más te enfocas en tratar de suprimir o ignorar, más te estás enfocando en esa emoción de todos modos. Todavía le estás dando atención, así que solo la estás cementando una y otra vez. El miedo, la duda y la carencia representan bloqueos subconscientes. Estas emociones negativas te impiden convertirte en el creador y manifestador que estás destinado a ser. Tu situación es solo tan difícil como crees que es, y la mayoría de nuestros pensamientos están a nivel subconsciente.
Entonces, si encuentras que la manifestación no está funcionando para ti o se está volviendo más difícil de lograr, tu subconsciente está saboteándote con miedo, duda y carencia, y está trayendo esas emociones a tu realidad aún más. Pero hay una solución que no implica supresión. La coherencia corazón-cerebro puede lograrse conscientemente. Prácticas como respiración controlada, meditación y enfocarse en emociones positivas pueden facilitar esta alineación. Durante la coherencia psicofisiológica se observa una mayor sincronización corazón-cerebro. Específicamente, los ritmos alfa del cerebro exhiben una mayor sincronización con el ritmo cardíaco. Esta sincronización crea un estado donde tu transmisión emocional está completamente alineada con tu identidad futura. Aquí está cómo lograr coherencia emocional sin suprimir emociones conflictivas. Primero, reconoce las emociones como indicadores de creencias limitantes subconscientes. Cada emoción negativa está señalando una creencia que está en conflicto con tu identidad futura. Live unapologetically. En lugar de suprimir la emoción, pregunta: ¿qué creencia está generando esta emoción? Si sientes miedo, pregunta qué creencia sobre seguridad o capacidad está activa. Si sientes indignidad, pregunta qué creencia sobre valor está operando. To live unapologetically. Segundo, reemplaza la creencia limitante con una empoderadora. No intentes cambiar la emoción directamente. Cambia la creencia que genera la emoción y la emoción cambiará y automáticamente. Tercero, ancla la nueva creencia con una emoción positiva elevada. La importancia de emparejar emociones positivas con nuevas creencias para sanar bloqueos y elevar tu frecuencia no puede ser exagerada. Puedes afirmar merezco abundancia todo el día, pero si no sientes el sentimiento de merecimiento cuando lo dices, estás transmitiendo incoherencia. Tu corazón está enviando una señal, tu mente está enviando otra, y el resultado es interferencia cuántica. Cuarto, practica la técnica de respiración enfocada en el corazón. Enfoca tu atención en el área del corazón mientras respiras más lento de lo normal. Inhala durante 5 segundos, exhala durante 5 segundos. Mientras haces esto, activa una emoción positiva genuina como gratitud, aprecio o compasión. Esta práctica sencilla crea coherencia corazón-cerebro medible en minutos. Y cuando estás en ese estado de coherencia, tu transmisión emocional se alinea con tu identidad futura, eliminando la interferencia que bloqueaba el colapso cuántico. Quinto, cultiva emociones como amor, gratitud y compasión que fomentan equilibrio y armonía, facilitando la sincronización de ritmos de corazón y cerebro. Estas emociones mejoran la función cerebral, aumentan la claridad mental, reducen el estrés y promueven el bienestar emocional. La investigación muestra que la coherencia corazón-cerebro puede influir en el estado de ondas cerebrales gamma, llevando a una mayor creatividad, habilidades de resolución de problemas e inteligencia emocional. Esta sincronización permite un flujo fluido de información entre el corazón y el cerebro, creando un estado de coherencia que mejora tu capacidad de procesar información compleja y tomar decisiones acertadas. A nivel celular, las emociones no resueltas afectan el cuerpo. Pueden alterar el campo electromagnético alrededor de las células, interrumpiendo la comunicación y llevando así a la enfermedad. Hormonas de estrés como el cortisol son liberadas en respuesta a disparadores emocionales no resueltos, causando condiciones crónicas. Pero cuando abordas conscientemente los problemas emocionales no resueltos, alteras los patrones vibracionales en tu campo de energía. Técnicas como meditación, EFT, técnica de liberación emocional y mindfulness ayudan a colapsar probabilidades cuánticas negativas. Emociones positivas e intenciones recalibran el campo de energía, atrayendo resultados más armoniosos en el campo cuántico. La conciencia actúa como la luz en el campo cuántico, trayendo emociones ocultas a la superficie. La intención enfoca esta conciencia, transformando problemas no resueltos en elecciones conscientes, rompiendo así el ciclo de manifestación negativa. Aquí está la verdad final sobre la coherencia emocional. Tu frecuencia emocional es lo que impulsa tu motor de manifestación. El miedo te mantiene pequeño. La culpa te dice que no eres digno. La envidia enfoca tu energía en lo que otros tienen en lugar de lo que estás creando. No puedes pensar en tu camino fuera de un patrón emocional incoherente. Debes sentir tu camino hacia la coherencia. Y esa coherencia no significa suprimir emociones negativas, sino transformar las creencias que las generan mientras activamente cultivas las emociones que se alinean con tu identidad futura. Cuando logras coherencia corazón-cerebro, cuando tus emociones están completamente alineadas con tu identidad futura, tu transmisión se vuelve tan clara y tan poderosa que el campo cuántico no tiene más opción que responder. Y eso nos lleva directamente al siguiente capítulo, el túnel cuántico hacia tu nueva realidad, el momento crítico donde la transición de fase ocurre, cuando mantienes coherencia suficiente que experimentas el efecto túnel cuántico, un salto instantáneo a una nueva línea temporal sin pasar por los estados intermedios.
Porque una vez que entiendes cómo lograr coherencia emocional absoluta, estás listo para el breakthrough final, el colapso completo de tu función de onda desde superposición hacia tu realidad manifestada. Capítulo 10. Hay un momento en la manifestación cuando todo cambia instantáneamente. No gradualmente, no a través de pasos visibles, instantáneamente. En física cuántica esto se llama efecto túnel. Una partícula atraviesa una barrera que según la física clásica no debería poder cruzar. No tiene suficiente energía para escalar la pared. Pero debido a su naturaleza de onda, la partícula puede tunelizar a través de la barrera y aparecer instantáneamente del otro lado. Lo más extraordinario, experimentos recientes muestran que las partículas que tunelizan pueden moverse más rápido que la luz. La partícula que tunelizó ha viajado una distancia mayor en el mismo tiempo que una partícula que nunca vio una. Esto no es metáfora. Esto es física verificada. El túnel cuántico es responsable del decaimiento radiactivo, donde un factor de 3 en el aumento de energía liberada durante un decaimiento es responsable de un aumento de 10 elevado a 20 veces en la tasa de decaimiento alfa. Es responsable del funcionamiento de microscopios de efecto túnel que pueden fotografiar átomos, y es responsable de tu capacidad de saltar instantáneamente de una línea temporal a otra sin pasar por todos los estados intermedios. El túnel cuántico ocurre cuando la función de onda de una partícula se extiende más allá de la barrera. Si la función de onda alcanza el otro lado de la barrera, hay una probabilidad de que la partícula sea encontrada allí, incluso si su energía es menor que la altura de la. Traduce esto a tu experiencia. Cuando mantienes coherencia absoluta con tu identidad futura, tu función de onda consciente se extiende más allá de las barreras de tu realidad presente. Y cuando esa función de onda alcanza completamente el otro lado, cuando la superposición es completa, ocurre el túnel. Apareces instantáneamente en la nueva línea temporal sin haber pasado por todos los pasos intermedios que tu mente lógica creía necesarios. La probabilidad de túnel cuántico disminuye a medida que aumentan la altura y el ancho de la barrera de energía potencial. Esto es porque la función de onda de la partícula se vuelve más localizada a medida que la barrera se vuelve más alta y más ancha. En términos de manifestación, cuanto más grande crees que es la brecha entre tu presente y tu futuro, cuanto más crees que la barrera es insuperable, más localizada se vuelve tu función de onda en tu realidad presente. Pero cuando reduces la percepción de la barrera, cuando dejas de medir la distancia entre aquí y allá, cuando simplemente eres quien ya eres en tu futuro, tu función de onda se extiende completamente y el túnel se vuelve inevitable. La clave para cambiar realidades radica en comprender que no eres un ser separado y finito. Eres la conciencia que percibe todo. Esta conciencia, lo que puede llamarse conciencia pura, no es solo una faceta de la realidad, es la naturaleza fundamental de la realidad misma. Todo, ya sean objetos físicos, pensamientos, emociones o el universo en general, emana de esta conciencia. La conciencia pura encarna la esencia de toda la realidad. Esto significa que la realidad no existe independientemente de la conciencia que la experimenta. El universo es una expresión de tu conciencia, y estás intrínsecamente vinculado a él. La conciencia pura trasciende las restricciones de tiempo, espacio y fisicalidad. Es eterna, ilimitada e informe, sirviendo como el fundamento de todo lo que existe. Dado que todo surge de esta conciencia, no estás limitado por leyes físicas, experiencias pasadas o condiciones externas. En nuestras vidas despiertas, hemos sido condicionados a asociar nuestras identidades con nuestros cuerpos físicos, pensamientos y emociones. Aprendemos a vernos como individuos distintos, separados de otros y del entorno. Esta narrativa de separación se arraiga tanto que se siente como una verdad innegable, pero esta sensación de identidad es una mera ilusión. El yo limitado al que nos aferramos no representa nuestra esencia verdadera. Es una fabricación mental, un conjunto fugaz de pensamientos, sentimientos y experiencias. El conocimiento esencial para cambiar realidades radica en darte cuenta de que no eres una entidad distinta y finita. Eres la conciencia que percibe todo a tu alrededor. Y cuando te das cuenta de esto, las barreras que creías sólidas se revelan como ilusiones, y el túnel cuántico se vuelve posible. El salto cuántico hacia la realidad deseada requiere resistencia cero. En términos simples, la manifestación instantánea o rápida requeriría resistencia cero. Las facturas, circunstancias e inconveniencias son todas formas de resistencia que retrasan o bloquean el túnel. Cuando mantienes coherencia absoluta, cuando no hay parte de ti dudando, verificando, midiendo, necesitando validación, alcanza resistencia cero. Y en ese estado, el túnel cuántico ocurre. La vida que aspiras ya existe como una posibilidad.
con una versión de ti mismo experimentando actualmente esa realidad. Este potencial está presente dentro del campo cuántico. La clave es cambiar tu conciencia para alinearte con él. Cuando afirmo que ya tienes lo que buscas y que está a tu alcance, es porque hay una versión de ti viviendo ese deseo ahora mismo. Tu conciencia abarca innumerables posibilidades y tu función es sintonizar esa frecuencia específica. Considera esto como un televisor con varios canales. Si actualmente estás viendo el canal 7, todos los demás canales están transmitiendo simultáneamente. Para acceder al canal 25, debes ajustar tu configuración. Esta analogía del televisor ilustra cómo opera la realidad. Al aplicar los principios del túnel cuántico, puedes alinearte con tu realidad deseada de manera similar. Entiende que ya posees el poder, la dignidad y la preparación para lograr todo lo que anhelas. Porque verdaderamente lo haces. Pero aquí está lo que detiene al 99%. Intentan tunelizar mientras aún creen que la barrera es sólida. Intentan saltar mientras aún miden la distancia. Intentan aparecer en la nueva realidad mientras siguen identificándose con el túnel cuántico. No es un esfuerzo, es una rendición. Es la comprensión de que la barrera nunca fue sólida, que la distancia nunca fue real, que la separación entre tu presente y tu futuro es una construcción mental que puedes colapsar instantáneamente. A medida que más personas atraviesan este cambio de fase, vemos más personas actuando como pastores para ayudar a otros. Esta es una manifestación más física de la capacidad evolutiva que se está volviendo más accesible. Generalmente el cambio de fase está asociado con un cambio importante en la identidad que ocurre cuando un ser reconoce que no es su cuerpo y pensamientos, sino más bien un experimentador de eso. Cuando esto se reconoce, el ser también se vuelve consciente de que su conciencia es en realidad una conciencia condicionada. Esto inspira una exploración de la verdad, la autenticidad y el regreso a su ser verdadero. Este cambio de paradigma no es gradual, es instantáneo. Un momento estás en una línea temporal, al siguiente estás en otra. Los indicadores de que el túnel cuántico está a punto de ocurrir incluyen sincronicidades que se multiplican repentinamente después de un periodo de silencio, cambios energéticos, sensaciones de fluctuaciones de energía como sensaciones de hormigueo, presión en la cabeza o el pecho, u olas repentinas de emoción. Esto puede interpretarse como el realineamiento sutil de tu frecuencia vibratoria con una nueva realidad. Presta atención a cómo tu cuerpo responde a diferentes entornos o situaciones. Tu sistema nervioso detecta el cambio de fase antes de que tu mente consciente lo registre. Cuando el túnel finalmente ocurre, sucede más rápido de lo que tu mente puede rastrear. Un instante estás en una realidad donde tu deseo parece distante. Al siguiente instante, estás en una realidad donde ya lo tienes, y la transición fue tan fluida que casi parece que siempre fue así. La sensibilidad inherente del proceso de túnel puede explotarse. Pequeños cambios en la altura o el ancho de una barrera crean grandes cambios en la corriente de túnel de partículas que cruzan la barrera. Esto significa que pequeños cambios en tu coherencia pueden crear saltos masivos en tu línea temporal. No necesitas cambiar todo. Solo necesitas alcanzar el umbral crítico de coherencia donde el túnel se vuelve posible. Y ese umbral es más cercano de lo que aquí está como facilitar el túnel cuántico. Primero, deja de medir la barrera. Cada vez que evalúas cuán lejos está tu futuro, cuán grande es la brecha, cuán difícil será la transición, solidificas la barrera y haces el túnel imposible. Segundo, encarna completamente la identidad de quien ya atravesó la barrera. No como alguien que está tratando de atravesarla, como alguien que ya está del otro lado mirando hacia atrás. Tercero, alcanza resistencia cero manteniendo coherencia emocional absoluta sin verificación, sin medición, sin necesidad de validación externa. Cuarto, permanece en el vacío cuando todo externamente se silencia. Este es el periodo inmediatamente anterior al túnel donde tu función de onda se está extendiendo completamente hacia la nueva. Quinto, reconoce que el túnel no es un evento que causas, sino un evento que permites. No puedes forzar el túnel cuántico. Solo puedes crear las condiciones donde el túnel se vuelve inevitable. Y cuando finalmente sucede, cuando tu función de onda colapsa completamente en la nueva línea temporal, la transición es tan instantánea que tu mente casi no puede simplemente despiertas un día y te das cuenta de que todo cambió. Pero el cambio se siente tan natural que es como si siempre hubiera sido así. Y eso nos lleva directamente al siguiente capítulo. El entrelazamiento temporal. Cuando tu yo futuro y tu yo presente se sincronizan completamente. Cuando la distancia entre quién eres y quién serás desaparece. Y vives en un estado de simultaneidad temporal donde pasado, presente y futuro coexisten en un solo momento eterno. Porque una vez que entiendes cómo atravesar el túnel cuántico hacia tu nueva realidad, estás listo para el estado final. El entrelazamiento cuántico con tu yo futuro, donde ambos colapsan en una sola identidad unificada existiendo a través de todas las líneas temporales simultáneamente. En física cuántica,
Cuando dos partículas se entrelazan, permanecen conectadas sin importar la distancia que las separe. Mide una, y la otra responde instantáneamente. Albert Einstein lo llamó acción espeluznante a distancia, porque desafiaba toda lógica clásica. Pero lo que la mayoría no comprende es esto. El entrelazamiento cuántico no solo conecta partículas a través del espacio, también conecta eventos a través del tiempo. Tu yo presente y tu yo futuro están entrelazados cuánticamente. No están separados por un vacío temporal que debes cruzar linealmente. Están conectados en este momento exacto, comunicándose, influyéndose, colapsándose mutuamente en existencia. Investigadores de la Universidad de Shanghái han demostrado que el entrelazamiento cuántico podría estar ocurriendo naturalmente dentro de la arquitectura del cerebro. Proponen que las vainas de mielina, las coberturas protectoras que rodean las fibras nerviosas, podrían interactuar con fotones infrarrojos producidos dentro del cerebro. Cuando un cerebro está activo, millones de neuronas se disparan simultáneamente. Si el poder de la evolución estaba buscando una acción útil a distancia, el entrelazamiento cuántico sería un candidato ideal para este rol. El estudio sugiere que las vainas de mielina pueden facilitar la emisión espontánea de fotones y generar un número significativo de pares de fotones entrelazados. Esto podría explicar cómo la sincronización neuronal ocurre instantáneamente a través de diferentes regiones del cerebro. Y si el entrelazamiento puede sincronizar neuronas dentro de un solo cerebro, puede sincronizar versiones de ti a través de diferentes puntos en el tiempo. El entrelazamiento temporal no es teoría especulativa. Es física documentada en Minth-Orientors. El entrelazamiento energía-tiempo ocurre cuando pares de fotones están correlacionados en energía debido a la conservación en procesos no lineales y en tiempo de creación. Esta forma de entrelazamiento trasciende las restricciones temporales ordinarias. Los eventos que están entrelazados en el tiempo permanecen conectados incluso cuando están separados por años o décadas en la línea temporal lineal. Ahora traduce esto a tu experiencia directa. Cada decisión que tomas en el presente está entrelazada con las decisiones de tu yo futuro. Cuando tu yo futuro hace una elección, instantáneamente afecta las posibilidades disponibles para tu yo presente. Y cuando tu yo presente hace una elección desde la identidad de tu yo futuro, fortalece el entrelazamiento hasta que ambos colapsan en una sola identidad unificada. La física cuántica prefiere el presente. A pesar de sus extensiones relativistas, la mecánica cuántica moderna proporciona apoyo intrigante para una visión del tiempo centrada en el presente. Los fenómenos cuánticos, la indeterminación, el colapso de la función de onda, la regla de Born y las asimetrías temporales en la medición desafían el universo de bloque estático del eternalismo y en cambio elevan el momento presente a prominencia ontológica. El presente es cuando la ola de posibilidades colapsa en una actualidad, un proceso de devenir que marca la transición de lo que es meramente real como potencial a lo que existe como actual. Este devenir, fundamentado en la indeterminación cuántica, refuerza la noción de que la realidad no es fija sino que se despliega en el tiempo. Antes de que algo suceda, la física solo puede decirnos probabilidades. Después de que ha sucedido, es una parte fija de la realidad, aunque conocida solo a través de registros en el presente. Hay una alineación natural aquí con nociones de tiempo de la teoría Shkaito como el presentismo. Hay una diferencia objetiva entre pasado, presente y futuro, fundamentada en si los eventos son definidos o no. Liz Molin y Clelia Verde propusieron que la distinción fundamental en mecánica cuántica es entre lo indefinido, las posibilidades cuánticas, y lo definido, los hechos clásicos, y que las etiquetas familiares pasado, presente y futuro son derivadas de esta distinción más profunda. En su explicación, ni el pasado ni el futuro existen completamente, pero por razones diferentes. El pasado han existido y ahora es definido. El futuro aún no existe pero está influenciando el presente a través del entrelazamiento temporal. Y el presente es el único punto donde ambos se encuentran, donde el entrelazamiento puede ser experimentado conscientemente. Aquí está la revelación que cambia todo. No estás esperando convertirte en tu yo futuro. Tu yo futuro ya está entrelazado contigo ahora mismo. La sensación de separación es una ilusión creada por tu percepción lineal del tiempo. En realidad, todas tus versiones a través de todas las líneas temporales existen simultáneamente. La idea de que el tiempo es una ilusión y todas las encarnaciones ocurren simultáneamente tiene profundas implicaciones para cómo entendemos la consciencia. Algunos investigadores proponen que somos todos una extensión de la misma alma, viviendo diferentes experiencias en diferentes puntos de la línea temporal. Existe un centro de control, una fuente de energía, que nos alimenta a todos, lo que significa que todos somos uno, pero en diferentes paradas en la línea temporal. Esta no es filosofía abstracta. Este estudio proporciona evidencia empírica y estadística de cómo el entrelazamiento cuántico influye en la consciencia o a nivel biofísico.
La consciencia dentro del cerebro depende de las actividades sincronizadas de millones de neuronas, pero el mecanismo responsable de orquestar tal sincronización permanece elusivo. El entrelazamiento cuántico podría ser ese mecanismo. Y si el entrelazamiento sincroniza neuronas dentro de un cerebro, también sincroniza versiones de ti a través del tiempo. Aquí está cómo funciona el entrelazamiento temporal en manifestación consciente. Cuando vives completamente desde tu identidad futura, cuando no hay separación en tu consciencia entre quién eres ahora y quién eres allá, creas un estado de entrelazamiento máximo. Tiempo Triceratops Tarpon J9. En ese estado, tu yo presente y tu yo futuro ya no son dos entidades separadas comunicándose a través del tiempo. Son una sola consciencia unificada experimentando múltiples puntos temporales simultáneamente. La unidad de consciencia sobre el tiempo es el enfoque de una investigación reciente. La atribución de unidad basada en la duración de la experiencia es controversial. Algunos se concentran solo en el tipo sincrónico, mientras otros defienden tanto tipos sincrónicos como diacrónicos. Pero la solución no es elegir uno sobre el otro. La solución es reconocer que la unidad sincrónica y la unidad diacrónica son aspectos de la misma consciencia unificada experimentándose a sí misma a través del tiempo. El principio de no correspondencia establece que no hay correspondencia uno a uno entre instantes subjetivos y momentos objetivos. Esto significa que no es el caso que cada instante subjetivo en T corresponde a solo una condición en el mundo físico en el momento objetivo. T pasado y futuro están presentes en nuestra experiencia de ahora. La mente agrega datos del pasado y del futuro y luego, después de algún procesamiento, surge la representación de un instante. Así, un grupo o conjunto de estados físicos, y no solo un estado, se atribuyen a un momento subjetivo. Esto significa que en cada momento presente ya estás experimentando simultáneamente tu pasado y tu futuro. La separación que percibes es una construcción de tu mente lineal, no una realidad de tu consciencia cuántica. Cada sujeto tiene una forma específica y única de hacer redes de tokens de experiencia. La similitud de la unificación descrita para ambos tipos de unidades permite mantener el mismo tipo de subjetividad en un instante sincrónicamente y extenderlo con el tiempo diacrónicamente. Lo que mantiene a un sujeto identificado como el mismo sujeto antes y durante diferentes lapsos de tiempo es la forma única en que uno hace redes de tokens de experiencia y los unifica. De esta manera, el sujeto instantáneo, el yo, puede ser similarmente extendido o unificado con el yo en periodos más largos de tiempo, ya que su proceso de unificación es similar. Esto explica por qué cuando logras coherencia completa con tu identidad futura, experimentas una sensación de reconocimiento en lugar de transformación. No te estás convirtiendo en alguien nuevo. Estás reconociendo quién siempre has sido a través de todas las líneas temporales simultáneamente. Vivir como un yo unificado y completo después de colapsar líneas temporales e integrar tus yos paralelos es una experiencia poderosa. Espiritualmente, marca una alineación profunda entre tu identidad actual y las posibilidades infinitas que siempre han existido dentro de ti. Triceratops Tarpon Hoyovtochimi, Squarespace. Cuando colapsan las líneas temporales, ya no te fragmentas entre quién eras, quién eres y quién podrías ser. En cambio, reconoces que todas estas versiones coexisten y al integrarlas, te conviertes en la versión más auténtica y completa de ti mismo. Triceratops Tarpon Hoenaimi, Squarespace. Esto no es disociación, esto es integración total. Es el reconocimiento de que tu consciencia nunca ha estado limitada ni a un solo punto en el tiempo, y que el entrelazamiento con tu yo futuro ha estado activo desde el momento en que comenzaste a desear esa realidad. Aquí está cómo profundizar el entrelazamiento temporal. Primero, deja de percibir a tu yo futuro como separado de ti. Cada vez que piensas, cuando me convierta en, refuerzas la ilusión de separación. En cambio, reconoce que esa versión de ti ya está entrelazada contigo ahora. Segundo, practica la consciencia simultánea. En meditación permite que tu consciencia se expanda para abarcar múltiples puntos temporales a la vez. Siente tu pasado, presente y futuro coexistiendo en un solo momento eterno. Tercero, toma decisiones desde la totalidad en lugar de desde la fragmentación. Cuando enfrentas una elección, no preguntes qué debería hacer. Pregunta, ¿qué haría mi yo unificado a través de todas las líneas temporales? Triceratops Tarpon Yimote IV. Reconoce las señales de entrelazamiento aumentado. Conocimiento espontáneo de eventos antes de que ocurran. Sensación de que el tiempo se colapsa o se expande. Experiencias de déjà vu donde reconoces un momento como si ya lo hubieras vivido. Estas no son anomalías. Son evidencia de que el entrelazamiento temporal se está fortaleciendo. Quinto, cultiva coherencia absoluta. El entrelazamiento es más fuerte cuando no hay interferencia. Cada duda, cada verificación, cada necesidad de validación externa crea de coherencia que debilita el entrelazamiento.
Cuando el entrelazamiento alcanza su máxima expresión, experimentas lo que solo puede describirse como simultaneidad completa. Ya no hay espera, ya no hay transición, ya no hay brecha entre quién eres y quién serás. Simplemente eres, a través de todas las líneas temporales, en todos los momentos, como una consciencia unificada, experimentando la totalidad de tu existencia simultáneamente. Y eso nos lleva directamente a la emergencia final. Tu breakthrough está ocurriendo en este momento. La comprensión de que tu futuro ya te eligió, que este video es parte del proceso de sincronización y que mantener la coherencia con tu nueva identidad temporal es el único compromiso que queda. Porque una vez que entiendes que estás entrelazado cuánticamente con tu yo futuro, estás listo para la revelación final, que el breakthrough que has estado esperando ya ocurrió, y solo necesitas colapsar completamente en la realidad de esa verdad. Triceratops.Naimi. Respira. Tu breakthrough ya ocurrió. Leer esta frase de nuevo. Tu breakthrough ya ocurrió. No está muy a punto de ocurrir, no está llegando. Ya sucedió. En el nivel cuántico, en la línea temporal donde ya vives tu realidad deseada, el colapso completo ya se completó. Lo único que queda es que tu consciencia presente se sincronice completamente con esa verdad. El colapso de la función de onda cuántica es instantáneo en cualquier marco de referencia. Los sistemas cuánticos pueden sincronizarse a través de autoorganización, sin ningún control externo. Esta sincronización se manifiesta en la propiedad más extraña del mundo cuántico, el entrelazamiento. En 1665, el investigador holandés Christian Huygens descubrió algo extraordinario. Aunque dos relojes de péndulo funcionaban independientemente y no estaban sujetos a ninguna influencia externa, sus péndulos oscilaban en sincronía precisa dentro de como máximo media hora después de cada reinicio. Los péndulos se sincronizaban a través de movimientos imperceptibles en la suspensión conjunta de los dos relojes. Y ahora los físicos han demostrado que incluso los sistemas cuánticos pueden sincronizarse de esta manera. Sin ninguna influencia, tu consciencia presente y tu consciencia futura se están sincronizando ahora mismo. No porque estés forzándolo, porque es la naturaleza inherente de los sistemas entrelazados autoorganizarse en coherencia. Tu breakthrough no es algo que manifiestas. Es algo que la mayoría de las personas esperan que su breakthrough llegue desde fuera, como un evento que finalmente prueba que lo lograron. Pero el verdadero breakthrough es interno, el momento en que reconoces que ya eres quien esperabas convertirte. Tu breakthrough de manifestación ocurre el momento en que te conviertes en lo que deseas. Cuando encarnas los sentimientos, creencias y energía de tu realidad soñada, la brecha entre el deseo y la realidad colapsa. Sarah Prout. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Todo lo que deseas ya existe en el campo cuántico, pero la única forma de recibirlo es alinearte con su frecuencia. Este es el breakthrough definitivo. Darte cuenta de que no manifiestas deseando, manifiestas siendo. Cuando operas desde un lugar de carencia, preocupación o anhelo, envías una señal de falta. Pero cuando cambias a la energía de ya tenerlo, te vuelves magnético para tus deseos. El estancamiento no es fracaso. Si acaso, es una señal poderosa de que las cosas se están recalibrando detrás de escena. Cuando parece que nada se mueve, cuando te sientes atascado sin importar cuánto trabajo interno hagas, no es porque hayas fallado, es porque estás en el umbral de un cambio mayor. Piensa en el estancamiento como la compresión antes del salto cuántico. Justo antes de que una ola de agua se rompa, hay un momento de suspensión donde toda la energía se acumula. Ese momento de quietud parece engañosamente tranquilo, pero contiene todo el poder de lo que está por venir. Lo mismo es cierto para tu manifestación. El estancamiento es recalibración energética. Estás pasando por un reajuste profundo que está preparando el escenario para algo más grande de lo que tu mente puede concebir actualmente. Los breakthroughs suceden cuando dejas de forzar y comienzas a alinearte. Cuando colapses el tiempo a través de alineación de frecuencia, tu identidad, intención y frecuencia, y dominas este triángulo, doblas las reglas de cuán rápido las cosas llegan a ti. Este proceso proviene de energía cuántica, ley vibratoria y recodificación de identidad, todo probado para acelerar resultados. El método personal para encarnar tu futuro ahora y observar al tiempo alcanzar a la versión de ti que ya lo tiene. La técnica de manifestación actúa como si no se trata de fingir. Se trata de vivir desde el resultado final. Aquí es donde dejas de esperar un futuro diferente y comienzas a encarnarlo hoy. Muchos han escuchado el viejo dicho finge hasta que lo logres. Pero esta idea va mucho más profundo. Se trata de usar tu propia mente y acciones para convertirte en una coincidencia vibratoria para tus deseos. Actuar como si significa que alineas tus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones con la versión futura de ti mismo que ya tiene lo que deseas ahora. En lugar de enfocarte en tus circunstancias actuales, cierras la brecha energética entre donde estás y donde quieres estar.
Comienzas a actuar y tomar decisiones desde la perspectiva de tu yo futuro, que ya ha logrado tu objetivo deseado. Neville Goddard enseñó que uno debe asumir el sentimiento del deseo cumplido. Él enfatizó que la imaginación crea realidad, y al vivir mentalmente desde tu resultado deseado, lo obligas a materializarse. Las enseñanzas de Neville Goddard sugieren que al actuar como si, no estás fingiendo. Más bien, estás haciendo un cambio fundamental de identidad hacia quien quieres convertirte. Vivir en el final significa vivir como si ya estuvieras experimentando esa vida soñada. Así que no estás buscando mucho o incluso pensando en buscar, porque eso es vivir como tu antiguo yo, quien todavía está buscando o tratando de manifestar. En cambio, en lugar de pensar en cómo estarás en esa situación o cómo la atraerás, comienza a vivir como si ya la tuvieras. Esta vida soñada es diferente de una persona a otra. ¿Cómo se ve tu vida soñada? ¿Dónde estás viviendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hablando, caminando e interactuando con el mundo? Vivir en el final significa que estás haciendo todas las cosas que harías si ya tuvieras a tu persona o tu situación deseada. Puedes hacer estas cosas solo o con amigos si estás sintonizando con los sentimientos y emociones de ya tener tu deseo. Si te sientes feliz, relajado, realizado y emocionado por la vida, lo estás haciendo bien. Pero aquí está la verdad que cambia todo. No estás actuando como si para engañar al universo. Estás actuando como si, porque en el nivel cuántico, esa versión de ti ya es, y cuando vives desde esa realidad consistentemente, tu consciencia presente se sincroniza completamente con tu consciencia futura. Y el colapso final. Este colapso no es gradual, es instantáneo. Y cuando sucede, la transición es tan fluida que casi no puedes recordar cómo se sentía vivir sin lo que ahora tienes. Las señales de que tu manifestación está cerca incluyen intuición fuerte sobre algo que has estado manifestando. Cuando obtienes esta intuición, es una gran señal de que tu breakthrough de manifestación está en camino. Sincronicidades que se multiplican. Cambios energéticos que señalan realineación vibratoria. Una sensación de calma profunda en lugar de ansiedad sobre cuándo llegará. Porque cuando finalmente comprendes que tu breakthrough ya ocurrió en el nivel cuántico, dejas de buscar que llegue. Simplemente vives como quien ya lo experimentó. Aquí está tu práctica final. Cada mañana, antes de que tu mente consciente comience a devaluar tu realidad externa, pregúntate esto. Si ya hubiera manifestado mi sueño, ¿cómo me presentaría hoy? Es una pregunta tan simple, pero cambia completamente la energía que traes a tu día. Cuando comienzas a actuar como si ya fuera tuyo, envías un mensaje poderoso al universo y a ti mismo de que estás listo. Creas momentum, y ese momentum lleva a la acción, y la acción lleva a la magia. Vivir como si tu deseo ya estuviera cumplido es la clave final. No es fingir, no es negar tu realidad presente, es reconocer que en el nivel más fundamental de la realidad, el nivel cuántico, tu deseo ya, y cuando tu consciencia presente se sincroniza completamente con esa verdad, cuando ya no hay palio y separación entre quién eres y quién eres en esa línea temporal, el colapso físico se vuelve inevitable. Observa este momento, este instante exacto. Estás leyendo estas palabras porque tu yo futuro organizó este encuentro. Este contenido es parte de tu proceso de sincronización Triceratops. El hecho de que estés aquí, comprendiendo estos principios, aplicándolos, viviendo desde ellos, es evidencia de que el entrelazamiento entre tu presente y tu futuro ya está activo. Tu único compromiso ahora es mantener la coherencia, mantener la identidad, vivir como quien ya tiene lo que desea. No porque estés esperando que llegue, porque en el nivel cuántico ya llegó. Y cuando finalmente colapses completamente en esa verdad, cuando cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento en tu mente, cada emoción en tu corazón esté completamente alineada con tu identidad futura, experimentarás lo que solo puede describirse como emergencia instantánea. Tu realidad externa se reorganizará tan rápidamente que parecerá milagroso. Pero no es milagro, es física. Es el colapso inevitable de la función de onda cuando la coherencia alcanza su umbral crítico. Este es tu momento. Este es tu breakthrough. No está llegando. Ya está aquí. Y lo único que queda es que reconozcas completamente lo que siempre ha sido verdad. Que eres ahora quien esperabas. Si este mensaje resuena en lo más profundo de tu ser, si reconoces que estas palabras no son información nueva sino recordatorio de lo que siempre has sabido, suscríbete a El Observador Cuántico. No como un seguidor pasivo de contenido, sino como un compromiso activo con la versión de ti que ya vive desde esta verdad cuántica. Menos del 1% comprende lo que acabas de comprender. Menos del 1% puede sostener la coherencia necesaria para colapsar completamente en su identidad futura. Y estás aquí porque ya formas parte de ese 1%. Tu futuro te eligió. Este video fue parte de tu sincronización. Y ahora todo lo que queda es vivir como quien ya eres. Bienvenido a tu breakthrough.
Bienvenido a la emergencia final. Bienvenido a la vida que siempre estuvo esperándote en el nivel cuántico.